Muy buenos días a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que vamos a abordar de la mano de diferentes expertos que me acompañan hoy aquí el horizonte de la vivienda en Lanzarote, que ya sabemos que protagoniza numerosos titulares. Nos encontramos, este evento se celebra en un contexto que es el de la Semana de la Arquitectura de Lanzarote, que organiza el Colegio Oficial de Arquitectos, y ya hemos podido disfrutar de varias actividades. El martes arrancó con escolares, el miércoles se puso en marcha el concurso de fotografía, que por cierto está vigente durante un mes, o sea que el que se quiera animar se puede presentar. También tuvimos ayer ya una doble conferencia por la tarde, esta tarde habrá otra más. Así que una semana muy interesante, muy activa y que esperamos pues, que todavía lo que queda para esta tarde, pues algunos se puedan animar y disfrutarlo. Así que bueno, ahora voy a dar paso, voy a presentar a las personas que me están acompañando hoy aquí, que bueno, hacen muy rica esta mesa redonda porque vamos a abordar el tema de la vivienda desde múltiples perspectivas. En concreto, me acompaña Miguel Ángel Melián, jefe de Servicio de Promoción Pública del Instituto Canario de la Vivienda. Bienvenido. Miguel Ángel Rodríguez, estoy aquí muy bien acompañada por dos Miguel Ángel, a ver si no me equivoco en ningún momento. Está escoltada por dos arcángeles. Total. Miguel Ángel Rodríguez es director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. También nos acompaña Rosa Rodríguez en representación del Colegio de Economistas de Las Palmas. Muy bienvenida también. José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. Un poquito más tarde se incorporará Doris Borrego, que por cuestiones de vuelos, de horarios, no ha podido estar todavía, pero se incorporará un poquito más tarde a la conversación. Y ella es la presidenta de la Asociación Canaria de la Vivienda Vacacional. También está con nosotros Alejandra Martinón, en este caso es coordinadora general de la presidencia del Cabildo de Lanzarote, y nos acompañan tres arquitectos. En concreto, Guillermo López, que ayer ya estuvo dando su ponencia, viene de Barcelona, del estudio Mayo. Tenemos a nuestra representación local, que es Blanca Fajardo, que conoce muy bien la realidad no solo insular, sino del archipiélago y del urbanismo de estas islas. Ella tiene su estudio, que es DPDA. Y también está con nosotros Ernest Garriga, dio su ponencia ayer igualmente, y además estuvieron los dos en la tele a nivel local para dar un poco su punto de vista, y él viene de la COL Arquitectura Cooperativa. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas, gracias por estar aquí con nosotros. Comentar, eso sí, voy a hacer una pequeña puntualización antes de comenzar para hablar un poco de la dinámica de la mesa redonda, porque somos un montón sobre el escenario y la idea es que tengamos la oportunidad, o tengan la oportunidad de participar y yo estaré ahí un poco intentando equilibrarlo. Entonces, bueno, vamos a abordar tres etapas, vamos a ir de lo más general a lo más particular, pasando, por supuesto, por el diagnóstico, cuál es la realidad actual, cuáles son esas tensiones o esos retos, ¿no?, a los que nos enfrentamos en las islas y en particular en Lanzarote, y no podemos irnos de aquí, estarán de acuerdo, sin tener esa mirada un poco más positiva, optimista, valorando las posibles soluciones a esta crisis de la que podríamos hablar. Haré algunas preguntas dirigidas, por supuesto, para que haya un cierto orden, pero no duden en interrumpir, en participar, en contestarse unos a otros para que esta conversación con este público que tenemos aquí pues sea mucho más rica y entretenida. Así que bien, vamos a empezar con esta primera parte del diagnóstico y voy a dirigir una primera pregunta donde les pido que por favor describan en pocas palabras, intentando sintetizar, el principal reto de la vivienda en Lanzarote hoy. Es decir, hoy tenemos aquí muchas perspectivas, ¿verdad?, desde lo institucional, económico, turístico, social o técnico. Por tanto, nos interesará escucharla desde cada uno de sus lugares. Empezamos, si te parece, Miguel Ángel, contigo. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, disculpar al director general de Vivienda, Antonio Ortega, que es el que tendría que estar aquí, pero le pusieron una bilateral en Madrid del plan general, del plan de vivienda estatal, y se la pusieron urgente y tuvo que ir con el consejero y me ha tocado, ¿no? Yo soy arquitecto, soy aparejador, soy abogado, soy funcionario de carrera, es decir, que mi visión va a ser una visión mucho más técnica que la visión política que él podría tener sobre el tema de la vivienda. Pero bueno, voy a intentar aportar desde el Instituto Canario de la Vivienda, que ya llevo 15 años ahí, una visión mucho más técnica, ¿no? En cuanto al reto, para mí, fundamental, es decir, aunque Canarias se puede ver una globalidad, cada isla es un mundo, ya luego daré una serie de datos
de la isla de Lanzarote. Aquí el mayor problema, aparte de la población que se ha disparado, tendríamos que ver diferentes versiones, desde la vivienda pública, la vivienda privada o la vivienda protegida, diferenciando dentro de la vivienda protegida, que es un tema también que quiero resaltar. Muchas veces hablamos de vivienda protegida y pensamos que toda la vivienda protegida es vivienda social y es vivienda en régimen alquiler. Es decir, cuando realmente tendremos que... Yo partiría de 3 grandes bloques. Vivienda protegida privada, que son las que ejecutan los promotores privados, vivienda protegida pública, que es la que hacen las administraciones públicas, y la vivienda libre. Yo creo que Lanzarote en general tiene un problema ahora en los tres sectores. Es decir, hay islas en donde la vivienda libre pues ha caminado, hay islas en donde igual la vivienda protegida a través de promotores privados ha caminado, y hay islas donde la vivienda pública ha caminado, pero sobre todo, aunque luego para no extenderme en la primera actuación, por temas de suelo, pues ha caminado. Lanzarote, desde el año 91, está estancada en vivienda pública y en vivienda protegida. En vivienda libre tuvo un camino, pero ahora mismo está, creo que, estancada en los 3 sectores, en los 3 caminos. El reto es intentar dinamizar los 3, es decir, aquí no se trata de resolver la vivienda el problema de vivienda con fórmulas mágicas, sino aquí de lo que se trata es intentar dinamizar todo el sector, desde las instituciones, desde las administraciones, incorporándose cabildos, ayuntamientos y gobiernos de Canarias en cuanto a la vivienda pública y protegida, e intentar de alguna manera que los promotores entiendan o que les sea interesante la construcción de vivienda libre y que sea. Ya luego diremos más, todo esto se une al gran problema que hay de personal, de mano de obra, de los costes de construcción, es decir, es como una especie de tormenta perfecta, pero que la solución, yo luego iré aportando datos, que la solución sería intentar dinamizar en todos los caminos. Y ese es el reto que tiene que tener la isla para poder avanzar o para dar pasos para que esto no vuelva a ocurrir realmente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo estoy convencida de que tus compañeros del sector, es decir, arquitectos, aportarán más sobre lo que acabas de comentar, porque has tocado, permíteme la expresión, varios palos, ¿no? Se trata al final de... Es natural que la mesa redonda esté compuesta por perfiles tan diversos, porque el problema no solo afecta a una única cuestión, sino son muchísimas aristas, ¿no?, de las que podríamos ir hablando a lo largo de este espacio. Y precisamente lo estoy hablando también con Blanca, ya tocábamos algo de la vivienda protegida y de qué incentivos, ¿no?, podría haber. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a Miguel Ángel Rodríguez, que nos haga este pequeño apunte sobre el reto que estamos abordando. Bueno, si hablamos específicamente de Lanzarote, yo en este caso sí me voy a centrar en Lanzarote. Creo que Lanzarote ocupó un lugar de privilegio en la planificación territorial y urbanística con un plan insular que lleva ya décadas en vigor, pero que su perspectiva era básicamente turística. Y yo creo que el gran reto es retomar la planificación urbanística, sobre todo enfocada en la vivienda. No se hace planeamiento urbanístico pensando en las necesidades de vivienda a la población. El turismo sigue atrayendo la atención de todo el mundo, del cabildo, de los ayuntamientos, de los colegios, y se deja de lado el principal problema. Creo que hay una ausencia total de planificación, hay una ausencia total de renovación de la planificación urbanística para hacer efectivo algo que dice la legislación estatal de suelo. Cualquier nueva transformación de suelo tienes que reservar el 40% de la edificabilidad para viviendas sometidas a algún régimen de protección. Entonces, de momento, podemos decir que si se impulsa el planeamiento urbanístico, que es un deber de las administraciones municipales, al menos tendrás un horizonte esperanzador de que el 40%, al menos, de la edificabilidad va a estar sometido a algún régimen de protección. Entonces empiezas a ver la luz. Pero verán que he insistido en al menos. Y yo diría que atendiendo a la emergencia habitacional de Lanzarote, pues seguramente no vale el 40%. Y tendrá que ser, no lo sé, a lo mejor el 60% en un municipio, el 70% en otro lado, y sobre todo yo creo que hay un reto que es muy difícil abordar, que es la periferia de los núcleos turísticos. Una de las exigencias
fundamentales es la movilidad sostenible, evitar que la gente consuma su vida desplazándose de casa al trabajo y del trabajo a casa. Por lo tanto, tiene derecho a vivir al lado de su trabajo y, por lo tanto, la periferia de los núcleos turísticos debe ser el objeto principal de las nuevas políticas de vivienda. Y dirán por qué. Por varias razones. La primera, porque afortunadamente en Canarias se prohíbe clasificar nuevo suelo turístico. El que tenemos es suficiente y eso no va a cambiar. Y, por lo tanto, la expectativa de la plusvalía turística urbanística de esas periferias ya no existe y, por lo tanto, tienes un argumento potente para decir que debe ser residencial, equipamientos y dotaciones en esa periferia. Y, por lo tanto, harás mucho más agradable la vida de la gente. Un segundo elemento es un reto que tiene Lanzarote tremendo. Cuando hablas con las administraciones municipales principalmente, pero también con la insular, Lanzarote puede presumir razonablemente, y debe hacerlo con orgullo, de haber topado el crecimiento de las camas insulares. Pero, curiosamente, tengo el dato aquí a día de hoy de las camas registradas, que siempre es una discusión, y el problema es que ese tope de camas turísticas no se ha aplicado, por ejemplo, a la vivienda vacacional y ha crecido exponencialmente, a ver si esto arranca, y mientras se limitaba el uso turístico hotelero, tienen a día de hoy registradas 1.000 viviendas y más de 40. Coherente. ¿Se oye o se cruzó? Uno de los grandes retos creo que es ese, y con eso termino, que es decirle abiertamente a la población cómo se nivela la balanza del uso turístico y del residente y que todo entre en el mismo paquete. ¿Qué queremos de una tipología? ¿Qué queremos de otro? Y cuál es la repercusión social de las diferentes modalidades. ¿Qué aporta una al empleo? ¿Qué aporta otra a la fiscalidad? ¿Qué aporta otra a la cohesión social? Y ese es un reto que no se ha abordado y que no se puede demorar ni 1 año, ni 2, ni 5. Se tiene que abordar inmediatamente. Pues muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Luego, desde luego, esto era desde luego un primer punto de partida sobre este reto, pero por supuesto que vamos a ir desgranando cada una de esas cuestiones. Si me permites, claro, que no me abría el dato exacto. Viviendas vacacionales registradas a día de hoy, día 10, en funcionamiento 10.707 y en plazas 48.379, lo que coloquialmente llamamos camas. Esas en funcionamiento, pero inscritas 12.477 viviendas, 56.491 plazas. 48.379, yo lo digo gráficamente para que se me entienda, camas destinadas a los lanzaroteños a que sirvan de habitación, de hogar, están destinadas a un uso turístico. Ese es el reto que hay que abordar inmediatamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Seguro que seguiremos abordándolo porque, bueno, pues precisamente ahora voy a dar la palabra a Rosa del Colegio de Economistas de Las Palmas y además luego estará también precisamente la representante de esa asociación. Uy, pues mire, puede pasar ya y acompañarnos, por supuesto. Sí, no me había dado cuenta, menos mal que me han avisado. Sí, en cuanto quiera ya nos puede acompañar. Voy a ir dando paso, eso sí, a Rosa, que nos comparta su visión. Buenos días a todos y agradecer en primer lugar la invitación a este foro debate sobre la vivienda y sobre la situación actual y sobre cómo con las aportaciones que se puedan ir realizando pueda mejorar a futuro. Yo soy una persona súper técnica también desde el punto de vista económico y analizamos en el Colegio de Economistas, hacemos informes sobre datos oficiales, datos que dan las administraciones públicas o organismos acreditados para ello, ¿no? Y con estos datos, que a veces da la impresión de que la postura del colegio es como un tanto crítica, es un tanto objetiva y eso lo quiero defender siempre. Y dicho esto, nosotros entendemos en el colegio, a través de los estudios que estamos realizando, que el problema de Canarias no es un problema de si hay o no viviendas, es un problema de acceso a la vivienda.
de acceso a la vivienda, porque hay que tener en cuenta, y esto yo creo que desde las administraciones públicas se deberían coordinar un poquito más, hay que tener en cuenta la perspectiva económica y la situación, en definitiva, económica de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Comunidad Autónoma de Canarias es la segunda más pobre de España. En términos salariales, es la que menos rentas salariales cada ciudadano que reside en esta comunidad recibe. Es la que gasta, en general, el importe de la cesta de la compra sobre las rentas de las familias es elevado, pero con la particularidad de que la cesta de la compra en importe es inferior, lo cual no significa que se ahorre más, sino que se puede gastar menos, hay menos poder adquisitivo en la sociedad. Y esto lleva, toda esta situación económica, a que haya dificultad para acceder a una vivienda. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que analizando el parque de viviendas de Canarias, también tengo datos de Lanzarote, ¿vale? Pero a mí me interesa poner el contexto general, el parque de viviendas suma 1.088.000 viviendas. Y hemos comparado ese parque de viviendas con el número de hogares que hay en Canarias, número de hogares en el que pueden convivir una persona, 2 personas, 3 y también más de 3. El 74% de los hogares en Canarias van de 1 a 3 personas normalmente y hasta el 51-52% aquí en Lanzarote también. Es de 1 y 2 personas, hogares en los que habitan 1 y 2 personas. Pues si restamos al parque de viviendas el número de hogares que tenemos en Canarias, resulta que nos da que hay un excedente de viviendas de 268.000 viviendas que no están habitadas, que existen en el parque de viviendas. Podemos pensar, el INE tiene más los datos. Bueno, pues que demuestren que el INE tiene más los datos. Estos son los datos del INE. Resultado de esto, que el 25% de las viviendas que tenemos en Canarias no están habitadas, pueden estar en disposición de estar habitadas, pero no están. El tema también del número de personas que habitan en los hogares o que componen los hogares lleva a que en un espacio de unos 20 años el tamaño de los hogares se ha reducido sensiblemente. De tal manera que ahora también desde el punto de vista urbanístico, eso ya no me compete a mí, deberían plantearse viviendas de menor espacio. Me ha llamado la atención, por ejemplo, que el número de metros cuadrados de Lanzarote es de los más elevados de Canarias. En Canarias no tenemos y son viviendas, es decir, no estamos hablando ni de las villas estas famosas a las que vienen los turistas, ¿no? Son viviendas que pueden estar midiendo en 2021 92 metros cuadrados frente a los 83 metros cuadrados del conjunto de Canarias. En el año 91 las medidas eran, aquí en Lanzarote, de 112 metros cuadrados. Nosotros, en base a esto, luego haremos una serie de propuestas porque yo creo que es fundamental analizar la población. La población, tendemos a decir que la población canaria ha aumentado mucho, es verdad, pero aumentó hasta 2011. Es decir, nosotros, nuestro negocio turístico empezó a finales de los 70 y fue más intenso durante la década de los 70 y nosotros en ese entonces tenemos que ver. Ya me perdí un poco me perdí lo que estaba diciendo, pero bueno, ya lo recupero luego. No te preocupes, Rosa, para nada. Bueno, yo les voy tuteando porque si no esto se convierte en algo como muy, muy distante y no es la idea. Los apuntes que haces, que desde luego todo lo que son cifras, datos para todos, para los que estamos en la mesa, pero para el público también son muy valiosos porque nos permiten, ¿no?, hacer un análisis un poco más riguroso de la situación. Y no te preocupes porque luego vamos a seguir ahondando en los retos y en las soluciones, o sea que fantástico. Voy a ceder la palabra ahora a José Valle, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación y poder tener una reflexión de un gran reto como es la vivienda y que nos afecta a lo social, a lo económico y al desarrollo de nuestra isla. Yo creo que en los últimos años
se ha ralentizado, como bien decían antes los datos, la creación de vivienda, y eso pues en un momento como en el que estamos, donde hay varios factores. Un factor es el turístico, como bien comentaba el director general. Ahora tenemos un nuevo actor que entra con fuerza y que tiene que convivir, porque creo que también es una oportunidad que se le está dando a nuestra sociedad. Y yo vengo defendiendo, sobre todo de que soy presidente de la Cámara, que el turismo le tiene que dar oportunidad a todos los sectores económicos de la isla y a la sociedad. Y es un poco la redistribución de riqueza que también pues, estamos de alguna manera teniendo y evaluando. Eso no quiere decir que no hay que ordenarlo. Posiblemente durante todo este tiempo, y quiero empezar por aquí para luego terminar un tema pues, más social o del tema que nos compete. Esta falta, pues a lo mejor de ordenación, de regulación, vamos a ponerlo así, de un nuevo factor como ha sido la vivienda vacacional, pues lo que ha hecho que también tensione de alguna manera pues problemas como el que día de hoy tenemos. Pero también no es menos cierto, y también hay que decirlo, que todo esto también se produce porque de alguna manera la ley de vivienda nacional que tenemos impulsada, en este caso por el Gobierno de España, deja vacíos en la seguridad jurídica, y lo que ha hecho es que los propios arrendadores o bien decidan tener viviendas cerradas o bien las destinen a un uso pues, más comercial o un uso que lógicamente una vivienda también puede rentar, la que no es la vivienda digamos, actual, ¿no? o la primera vivienda. Creo que también es importante decirlo porque a veces, como digo yo, se toman de algunas decisiones y luego sociabilizamos las consecuencias, y eso son consecuencias que en territorios donde el turismo tiene esa fuerza, como es en el caso de Lanzarote, pues también, o en el caso de Canarias, perdón, pues también estamos viendo estos factores. Para mí, y sí que creo que estas reflexiones nos tienen que llevar a solucionar tres grandes retos. Primero, la creación inmediata de vivienda en el mercado. Intentar también conseguir que la vivienda que hoy a día de hoy está cerrada, pues busquemos fórmulas que garanticen, porque esta sí es más inmediata que la que tenemos que hacer, que lógicamente tenemos que convivir, pero sí que garanticen pues, esa seguridad jurídica para que los arrendadores las pongan a disposición del mercado, y eso nos haga, primero, solucionar que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda, y también incluso modular los precios, que también, como hemos podido valorar, y esto son fórmulas que es oferta y demanda, pues cuando tenemos menos oferta y mucha demanda, pues lógicamente los precios suben. Y creo que tenemos un reto como isla, de intentar también, también desde los sectores privados, hacer que esa burocracia que hoy existe también en las administraciones y en los ayuntamientos, que hay cuellos de botellas importantes en todas las oficinas técnicas, porque posiblemente la pandemia hizo que se ralentizara esa nueva creación de vivienda. Esto ahora se pone en marcha y se han sacado mecanismos importantes que también invito a que los ayuntamientos, de alguna manera, pues busquen esa flexibilización que se está dando para que las licencias de alguna manera salgan. Por concluir, es decir, hoy el sector económico tiene un problema importante, el que no haya vivienda en el mercado, porque no podemos, vamos a decirlo así, no es atractivo que venga gente de fuera de la isla a trabajar, porque lógicamente la vivienda es el principal activo para tú poder, de alguna manera, poder desarrollar en este caso la actividad económica, y creo que también nuestra sociedad tiene que tener pues vivienda en el mercado para que puedan pues desarrollar la familia, la emancipación que tenemos nuestros hijos, y creo que a día de hoy pues tenemos problemas importantes, muy focalizados en burocracia, como bien comentaba antes. Una isla como Lanzarote ha puesto en esta última legislatura todos los planes de ordenación en marcha, que esto también es importantísimo. Tenemos que modernizar, no podemos seguir con un plan de ordenación que, corríjame, creo que es del año 96, donde posiblemente todas las necesidades que teníamos en aquel momento ya estaban cumplidas y ahora tenemos que adaptarlo a todo lo que a día de hoy vamos a necesitar. Tenemos que ayudar a que la burocracia sea menor, porque si no, lo que vamos a conseguir es que vamos a ir con una rueda muy ralentizada. Y para mí otro aspecto es que hay que dar seguridad jurídica para que toda esa vivienda que hoy está vacía o que está en otros usos vuelvan a los usos que vamos a ponerlo así, sean los usos residenciales, y a lo mejor pues incluso puedan de alguna manera pues ayudar a que la que tenga que ser turística será turística, pero la que tenga que ser residencial realmente tenga que ser residencial. Muchas gracias, José Valle. Pues ya hemos ido tocando otros aspectos que desde luego sabíamos que íbamos a abordar a lo largo de la mañana, ¿no? Como esa agilización de procesos, la burocracia de la que tanto se habla en tantos foros.
y bueno, y la seguridad jurídica de los propietarios. Ahora voy a dar paso a Alejandra Martinón, a que también nos comparta su punto de vista. Ahora sí, ¿no? Se me oye. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada, además con este elenco tan fantástico de profesionales que representan bien una mesa con la temática de la vivienda, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. Para empezar con Miguel Ángel, totalmente, 100% suscribo la escasez. Yo creo que eso todos estamos de acuerdo. Da igual el tipo de vivienda. La tipología es lo de menos. No hay viviendas. Por otro lado, efectivamente, lamentablemente, Canarias está el segundo por la cola en cuanto a pobreza. Entonces, ya me imagino que los compañeros arquitectos y demás ya hablaremos de los precios, eso ya es, pero lo que sí es obvio es que no hay, por un lado, vivienda y, por otro lado, el acceso a la misma, con el poder adquisitivo que ahora mismo tiene, y los jóvenes ya ni lo comentamos, es prácticamente imposible. Por otro lado, lo que está diciendo el presidente de la Cámara de Comercio, José Valle, aquí desde el Cabildo, además, estamos intentando, está en fase incipiente, está empezando el proyecto, pero es efectivamente buscar esa vivienda cerrada que tiene que ver que en Lanzarote, no voy a dar el dato porque no lo tengo seguro, confirmado, pero son miles de viviendas cerradas. Entonces, si me permites, el 28% del parque de viviendas de Lanzarote. Que no es poco, que no es poco. Pero es más, uno sabe, pasea por Arrecife y sabe dónde están esas viviendas cerradas que llevan décadas, ¿eh? Incluso puedes constatar que llevan décadas cerradas. Pero bueno, este programa desde el Cabildo sería, en un primer lugar, pues intentar identificar esas viviendas, y, en segundo lugar, en la línea de lo que está diciendo José Valle, sería emulando o intentando copiar bien de los modelos del norte de España y sobre todo de Francia, que tienen un modelo que es el que al final es dotar de seguridad jurídica al propietario a la hora de alquilar su vivienda. Es decir, aquí y ahora es un poco en la línea de lo que se está diciendo, estoy mezclando temas, pero bueno, la burocracia efectivamente es muy lenta. Yo abogo porque tiene que haber una participación y colaboración mucho más estrecha, mucho más rápida y ágil entre las administraciones. Nosotros ahora mismo la estamos teniendo con el Instituto Canario y es una maravilla. La verdad que estamos sacando cosas que después se comentarán y estamos muy contentos, y sobre todo por ese trato y la agilidad que creo que estamos consiguiendo. Y después la otra pata, que es ausente y carente, y es una pena porque desde Europa nos obligan, que es la colaboración público-privada, es ausente a día de hoy. Y es una pena. Y eso yo creo que deberíamos abogar incluso por lo que nos impone Bruselas. Es decir, es que no queda otra. Los cohousing de los seniors, es decir, es que es así. De hecho, nosotros también, desde Bienestar Social, en el Cabildo ya se están implantando los modelos que vienen obligados por Europa. Ya no cabe en la residencia de ancianos, ya es una vivienda donde se convierte en hogar para esas personas dependientes o mayores hoy por hoy, una persona de 60 años, los 40 de antes, es decir, ¿qué se entiende por mayor? Pero bueno, el caso es donde hay unos espacios compartidos y se da la sensación de eso, de cohabitar y convivir personas que, bueno, que más o menos dentro de un mismo perfil. Yo me quedo aquí, después yo creo que ya hablaremos de todos estos puntos y más, por supuesto, así que... Fenomenal. De hecho, sobre esto que comentabas ahora al final, seguro que Ernest también puede dar algunos aportes sobre la vivienda y estos modelos más cooperativos. Voy a ceder la palabra ahora a Miguel Ángel Rodríguez. Le he pedido que me permita intervenir para darles un dato, porque creo que se necesita conocerlo. ¿Funcionan adecuadamente las administraciones públicas en materia de vivienda? No. Vamos a poner un ejemplo. Canarias tiene una ley de vivienda desde el año 2003 y tiene un título octavo que se titula Medidas para evitar la existencia de viviendas deshabitadas. ¿Se ha aplicado? No.
Tiene un artículo 80 del ejercicio efectivo, 81 definición de viviendas deshabitadas, 82 indicios de no habitación, 83, 84, 85, 86, 87, ahora quiero llegar, competencia para la tramitación del procedimiento de declaración de vivienda, propuesta de resolución, estupendo, y tiene un capítulo segundo que se titula del registro de viviendas deshabitadas. Y le he preguntado a mi tocayo, ¿ha funcionado alguna vez? No. Y entonces, claro que hay incertidumbre, si son 200, 150, si está en condiciones de habitabilidad o no, o si están en ruina, o si el problema son pleitos familiares. Y tiene un artículo 98 que les voy a leer el título. Políticas y actuaciones de fomento para promover el uso social de las viviendas propiedad de las personas físicas. Y les llamará la atención. ¿Por qué? Porque el legislador canario en el 2003 dijo que solo puede considerarse deshabitada si está en manos de personas jurídicas. Entonces, cualquier persona física puede mantenerlo con la Ley de Vivienda de Canarias deshabitada todo el tiempo que le dé la gana. Opinable, sí, a mi juicio hay que cambiarlo, es absurdo. Oirá muchas veces el pequeño tenedor. Pues una persona física, la Ley de Vivienda le permite tener deshabitada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Se debe cambiar, sí. ¿Debería funcionar el registro de viviendas deshabitadas? Sí. ¿Y cuáles son las medidas para ponerlas en marcha? Léanse el artículo 98. Por lo tanto, el mea culpa tiene que ser municipal, insular y autonómico. ¿Cuál es el gran problema de España? Legislamos mucho, gestionamos cero y aplicamos menos cero. Quería aprovechar porque es verdad que el gran reto, lo decía el presidente de la Cámara, no es solo promover suelo y construir vivienda, no. Es un uso eficiente del parque de vivienda que tenemos. Hombre, pues primero, ¿vamos a hacer uso de lo que ya tenemos? No, vamos a hacer una nueva ley. Chacho, pero si un plan general tarda 10 años y la ley tarda. Entonces quería, perdón por la interrupción, pero la gente no conoce que desde hace 22 años debería haber funcionado un registro de viviendas deshabitadas. Que existe un mandato legal de políticas y actuaciones de fomento para promover el uso social de las viviendas propiedad de las personas físicas. Yo cambiaría el artículo y de las jurídicas. Pero es verdad que a las jurídicas es más punitivo. Perdón por la interrupción, pero si no lo digo... En absoluto, sí. De hecho, cuanto más dinámica sea la mesa redonda, mucho mejor. Y seguro que el público también lo va a agradecer, aunque luego seguiremos con el turno. Me pedía un segundito la palabra también Rosa y a continuación seguiremos luego con Doris, por supuesto, y bienvenida. A mí hay una cosa que me preocupa mucho de lo que estamos hablando y es que, y con la intervención de Miguel Ángel me ha dado pie a decir lo que quiero decir, y es que la ineficiencia o ineficacia de la administración pública no la tienen por qué cargar los pequeños propietarios particulares que tienen una vivienda o una vivienda vacacional como parte de su sustento, un adicional a su sustento, a su sueldo, a su pensión, porque son pequeños propietarios. Y en el tema por ejemplo, la propiedad de la vivienda vacacional aquí en Lanzarote, en un 90% está en manos de pequeños propietarios que puedan tener 1, 2, 3 o 4 viviendas. Y solo el 5% son grandes tenedores. Para mí es muy importante el hecho de que no se haya construido vivienda pública. En los últimos 7 años solo el 1,5% de la construcción total de vivienda ha sido pública. Y en España ese porcentaje es del 11%. O sea, que lo que tiene que hacer la Administración es ponerse a hacer los deberes que tiene que hacer, pero no responsabilizar en este momento a los ciudadanos pequeños y medianos que tienen estas propiedades como sustento, complemento de su sustento de vida, ¿no? Sé que Doris está esperando y tiene muchas ganas de intervenir, pero ahora me pide Miguel Ángel dar un dato más. Te vamos a dejar esperando un pelín más, porque ves, ahora es cuando la cosa se va poniendo interesante y esto se anima un poco. Sí, perdón, lo que quiero aportar solo es un dato para datos que tenemos en el instituto para que todos sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Primero que nada decir que el Instituto Canario de Vivienda, las viviendas que promueve, nosotros no compramos suelo. Es decir, todo el suelo que le llega al Instituto Canario de Vivienda son suelos cedidos por los ayuntamientos. Es decir, el Gobierno de Canarias no tiene suelo
sino todo el suelo viene de la gestión, ya luego hablaremos del problema que es la gestión de suelo en general en todas las islas y más en esta. Pero yo solo voy a dar un dato, es decir, desde que, primer dato, que las competencias en vivienda exclusivas las tiene el Gobierno de Canarias, es decir, a nivel las tiene el Gobierno de Canarias. Desde la Constitución de la Comunidad Autónoma de Canarias, el primer plan que se hizo de vivienda fue un programa que hizo en el año 82-86. Ahí en Arrecife, en Lanzarote se construyeron 150 viviendas. En aquel momento había 57.000 habitantes en Lanzarote y se construyeron 150 viviendas sociales. Luego se hizo el primer plan de vivienda, 88-91, y habían 65.000 habitantes y se construyeron 160 viviendas sociales. Pero a partir del año 92, esos se construyeron en los suelos que fueron cedidos solo se construyeron en Tías y en Arrecife. Nadie más cedió suelo. A partir del año 92, en Arrecife no se hizo ninguna vivienda social, es decir, no se cedió ningún suelo al Gobierno de Canarias, desde el año 92 hasta el 2020. Pero no es que dijera, no, es que no se hizo vivienda social, no. En el plan, en el año 92-95, el plan ese se construyeron en la provincia de Las Palmas 1.500 viviendas sociales. No hablo de la isla, sino en la provincia. Y en Lanzarote ninguna. En el año 96-2001, el siguiente plan, en la provincia de Las Palmas, 600 viviendas. Ninguna en Lanzarote. Del año 2002 al 2005, 100 viviendas y ya al 2005-2008 se construyeron 400 viviendas. Todos estos planes, ninguno, desde el año 92, ninguno en Lanzarote, porque no había suelo, y a partir de 2008 ya se paró la construcción de vivienda social en todos lados. Aquí. Entonces, ahora mismo se están construyendo 200 viviendas en Arrecife. Hay 46 programadas en Arrecife, hay 136 en Yaiza que se van a hacer y a través de la cooperación con el Cabildo se han comprado 42 viviendas y se van a seguir adquiriendo, que está adquiriendo el Cabildo y se las está cediendo a ALER. Entonces, lo que quería tener es que tenga una visión global de que no se ha hecho vivienda social. Ahora ya luego podremos analizar el por qué no se construyó esa vivienda. Y, solo último dato y acabo, es que los demandantes de vivienda pública en régimen de alquiler social, es decir, personas que cobran menos de 1,5 veces el IPREN. Esos son 900 euros al mes. Es decir, personas que ahora mismo los demandantes de vivienda, en el año 92 había 200 personas, ahora mismo solo en Arrecife tenemos 1.400 personas. Solo en Arrecife, demandantes de viviendas que cobran que es otro debate, porque ahora nos hemos vuelto locos con querer hacer viviendas en alquiler asequible, que son aquellas personas que se van a alquilar en 300 o 400 euros y ahora el gran debate es, vale, ahora como la atención está en gente que tiene dinero, porque familias que tienen hasta 2 sueldos, que pueden pagar un alquiler pero no encuentran vivienda para pagarlo, ahora tenemos que atender eso, cuidado, porque igual nos olvidamos de una vivienda social, que hay una demanda ahora mismo en la isla de Lanzarote de 2.900 viviendas. Arrecife, tengo los datos por si alguien los quiere, 1.300 y luego le sigue Yaiza con 400. Luego hay otros municipios con mucho menos. Pero sí quería que tuvieran los datos para que vea cómo ha caminado lo que es la vivienda social pública en la isla y que de lo que hablamos de echarle la culpa a la administración, que al final sí, la administración por lo general actúa cuando realmente hay una tensión de gente que de alguna manera no debería ser así, pero que te empuja a actuar. Es decir, desde el año 92, como no había esa tensión, no había problema de vivienda, pues no ha pasado nada. Pero claro, del 92 al 2020 son muchos años sin construir vivienda. Y lo mismo ha pasado un poco con vivienda protegida. Esto es vivienda pública en régimen de alquiler con vivienda protegida. En un momento determinado, Lanzarote se dedicó a hacer vivienda libre y se olvidó de la vivienda protegida, de promotores privados en vivienda protegida. ¿Y por qué? Porque también la gente podía tener acceso a la vivienda libre y así. Pero bueno, quería tener, perdona por la intervención, pero quería dar esos datos para que tener los datos un poco, poner en relación lo que teníamos en Lanzarote. Nada que perdonar, todo lo contrario. Muy oportunos todos los datos y la verdad es que entonces es inevitable, ¿no? Como lanzaroteña decir que qué estábamos haciendo o en qué estábamos pensando, según la información aportada y lo que no se ha hecho en todos estos años, evidentemente. Doris, por favor, ya es tu turno. Sí, parece que cuando Doris habla sube el pan, ¿no? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por habernos invitado. Evidentemente a nadie le puede quedar ninguna duda que el foco está puesto ahora mismo en la vivienda vacacional con este proyecto de ley que tenemos sobre la mesa.
El foco está puesto y se nos está utilizando de cabeza de turco para justificar un proyecto de ley que erradica gran parte de la vivienda vacacional en Canarias porque interesa. Quiero repetir los datos. Hay unas 20.000 viviendas vacías en Lanzarote, cerradas a cal y canto, y hay 2.300 demandantes de vivienda social. Es decir, con el 10% de esa vivienda que se pusiera en el mercado, solo con el 10% se cubriría una parte de esas viviendas que se necesitan. Pero es que voy un poco más allá. Ni esas 2.300 viviendas se van a poner en el mercado, ni tampoco se van a poner en el mercado, aunque se prohíban todas las viviendas vacacionales de Canarias, por una falta de seguridad jurídica al propietario. Y esto es una realidad. Nosotros hemos hecho una encuesta entre todos nuestros asociados. Más del 90% de los propietarios, si se le prohíbe, como parece ser que va a ser, la actividad de vivienda vacacional, el que se lo puede permitir cerrará la vivienda y se engrosará ese parque de vivienda cerrada, y el que no la venderá al mejor postor. El mejor postor que hoy en día son los extranjeros. Entonces, ¿vamos a conseguir realmente el objetivo que se pretende? No, no nos cabe duda que aquí hay otros intereses detrás. Otra cosa es, hace 2 años, cuando salió el anteproyecto de ley y vimos ya se entreveía la intención, nosotros, desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, solicitamos una moratoria a la Consejería de Turismo, al Gobierno de Canarias. Por favor, hagan una moratoria de alta a la vivienda vacacional. ¿Por qué? Porque evidentemente ya preveíamos que iba a haber un efecto llamada brutal, lo cual 2 años más tarde lo hemos visto. Más de 20.000 viviendas vacacionales se han incorporado al mercado, de las cuales el 20%, según datos de la propia consejera, ni siquiera se están dedicando a la vivienda vacacional, sino están buscando desesperadamente una salida que hacer con su vivienda. ¿Se puede culpar al pequeño propietario de vivienda vacacional de la falta de vivienda? Yo creo que no, y yo considero que no. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esa retirada de viviendas vacacionales del mercado? No se van a poner la gran mayoría en alquiler tradicional, pero sí se van a empobrecer miles y miles de familias en Canarias que hoy, con ese suplemento de lo que cobran de la vivienda vacacional, están viviendo un poquito mejor. Y yo creo que aquí hay un matiz muy importante, que es, parece ser que se ve con malos ojos que una persona puede tener un complemento económico a su actividad principal, que bien puede ser que son asalariados o cobran una pensión. Está mal visto que se pueda vivir un poquito mejor. Y otro gran problema, también quiero poner el foco, es que siendo Canarias y siendo Lanzarote, además, una potencia turística, tengamos en una isla como Lanzarote 2.300 personas que requieren de un alquiler social. Porque si el turismo no va a servir para enriquecer a las personas que viven en Lanzarote, ¿a quién están enriqueciendo? Y la única modalidad alojativa que realmente puede ser permeable a la sociedad, hoy por hoy, es a la vivienda vacacional. Hace 6 años pusimos el grito en el cielo y dijimos, mire, aquí hay un fenómeno que hay que ponerle, por lo menos, una etiqueta. No puertas al campo, pero una etiqueta. Nunca hemos dicho no a edificios completos de vivienda vacacional, ni complejos de vivienda vacacional. Pero hemos visto en las islas
de que hay complejos turísticos que se han dado de baja, se han residencializado para luego, en su totalidad, dedicarse a la vivienda vacacional. No hemos dicho, repito para que quede claro, no hemos dicho nunca, jamás, no a los edificios completos. Eso en manos de las administraciones. Pero sí hemos dicho, hay que diferenciar, hacer una clara diferenciación de lo que es la vivienda vacacional en manos de familias canarias y residentes que tienen una segunda vivienda y le están dando una salida y hoy por hoy están viviendo un poquito mejor, a esos fondos de inversión, grandes tenedores o hoteleros que se están metiendo de saco en la vivienda vacacional, cuando no les corresponde. ¿Ustedes han visto alguna reacción en 6 años? Porque nosotros no hemos visto ninguna. De facto, a día de hoy, estamos en una misma pecera, tiburones y boquerones. Y el resultado está claro. Madrid prohíbe toda vivienda vacacional de pequeños propietarios y solo ha dejado edificios completos. Y al mismo tiempo ha decretado de que el 73% de todos los edificios que se encuentran hoy por hoy en el centro de Madrid son susceptibles de convertirse en edificios completos de vivienda vacacional. Las Palmas saca una ordenanza y el resultado es no al pequeño propietario, pero existen, y ya yo no estoy en contra, pero es una realidad de que suelo residencial, sobre suelo residencial, se han levantado edificios de vivienda para luego darlas de alta como vivienda vacacional. Estamos en una pecera tiburones y boquerones y el pequeño propietario está desapareciendo. Y este es el gran problema que tenemos. Luego tenemos otro problema, que es el crecimiento exponencial de la población y, sobre todo, aquí en Lanzarote y Fuerteventura. Brutal. Tengo aquí los datos. Variación poblacional 2003-2023, solo en Yaiza el 123,5%. Inasumible. Pero es que eso no es todo. Ahora hay en construcción que se van a abrir antes de 2027 5 nuevos hoteles, 2.000 camas, de eso no habla nadie. No hay personal para trabajar en esos hoteles, es que no lo hay. Pero no lo hay ni aquí, ni en Tenerife, ni en ninguna otra isla. Hay mano de obra suficiente para ocupar esos puestos de trabajo. Es decir, tienen que venir de fuera a ocupar esos puestos de trabajo. ¿Alguien ha planificado, pregunto, vivienda? Ya no, yo voy a hablar de vivienda, pero es que es todo, porque falta planificación en absolutamente todo, carreteras, colegios. ¿Alguien ha planificado vivienda para toda esa gente que va a tener que venir de fuera a ocupar los puestos de trabajo para que esos hoteles puedan funcionar? No, ¿verdad? Pues, sinceramente, yo espero y deseo que la Administración no esté pensando en que esas viviendas vacacionales que hoy en día están haciendo posible que familias canarias y residentes estén viviendo un poco mejor, acaben para cobijar a los empleados de esos hoteles que la van a necesitar. Muchas gracias, Dori. Para empezar. Muchas gracias. Sí, hemos ido entrando, inevitablemente hemos entrado ya en profundidad en el segundo punto, que realmente ya eran las tensiones y son más que evidentes. Y de hecho, a colación de lo último que comentabas, ha habido incluso propietarios o promotores que ya plantean, ¿no?, conforme están planificando su hotel, la construcción de viviendas para esos empleados, porque son conscientes de que no hay otra vía, porque si no, ¿dónde los van a alojar?, ¿no? O sea, que es una cuestión que es real y por todos conocida. Pero, disculpa, sí. Planificación. Aquí lo que se critica es falta de planificación. Es decir, cuando se planifica un crecimiento turístico hay que planificar al mismo tiempo
el resto de servicios públicos como pueden ser vivienda, carretera, colegio, etcétera, etcétera. De eso se trataba. Sí, todos los servicios, desde luego. Voy a dar paso ahora a los arquitectos que nos acompañan, que también tienen su punto de vista, y en este caso además contamos con dos arquitectas que vienen de Barcelona y conocen otra realidad. Hemos estado charlando además anteriormente y bueno, aunque sean realidades tan diferentes, luego hay cuestiones que son muy coincidentes, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Guillermo, si quieres empezar tú. Bueno, gracias por la invitación. Sí, yo me siento como un observador un poco desubicado porque en realidad desconozco bastante todas las precisiones que aquí se han aportado, ¿no? Sí que es verdad que venimos de Barcelona, que con sus problemáticas muy distintas es una ciudad muy tensionada y comparte algunos de los diagnósticos, ¿no? Relativo al turismo, relativo a la dificultad de acceso a la vivienda. Por lo tanto, me moveré más en un marco general. Yo creo que fundamentalmente siempre han habido tres grandes vías para aumentar la oferta sostenible a la vivienda. Una es muy inmediata, que es la inversión directa por parte de la Administración en vivienda pública protegida, que puede incluir modelos de tenencia, como Ernest explicará, que no son los típicos de compra o alquiler, sino que existen otros modelos que tienen que ver con el suelo y la gestión del suelo. El segundo es la redensificación, es decir, o la reprogramación. No todo pasa por construir, pasa también por analizar qué existe y qué se puede utilizar como vivienda. Evidentemente, eso exige cierta maleabilidad de la normativa, cierta flexibilidad que permita que edificios que no son de vivienda puedan llegar a serlo o que exista facilidad para los cambios de uso en relaciones también con patrimonio, con muchas cosas, pero básicamente redensificar a través de un análisis de lo que ya existe sin tener que construir. Y un tercero es el legislativo, el puramente regulatorio, que es topar, ¿no? Limitar los alquileres, limitar el turístico, que en Cataluña y en Barcelona hemos visto cómo se ha sucedido, cómo se ha limitado el Airbnb, seguramente por el lobby hotelero. O sea, no todo es tan fantástico como parece, siempre hay algo detrás, pero también sabemos que si el sistema es asimétrico, es muy difícil que la normativa no sea artificial. Es decir, está muy bien, es bienvenida, pero al mismo tiempo, si las desigualdades existen, mantenerlas o reducirlas de forma artificial siempre es complicado. Por eso lo que yo creo que tenemos que pensar es no tanto en planes de choque o en la inmediatez de la vivienda no se cambia, el problema de la vivienda no cambia de la noche a la mañana, sino hemos de pensar en políticas sostenidas. Que son un pensamiento y una voluntad de décadas que no debe ser partidista, que tiene que tener una mirada puesta al medio y largo plazo. El archicitado ejemplo de Viena, de la ciudad de Viena en Europa, me parece clarificador, porque el 57, hasta el 60% del parque de vivienda es público. ¿Qué ocurre? Pues eso no consigues en 5 años que eso sucede, eso es un siglo. Es un siglo y una voluntad política que va más allá de ciertas ideologías y, bueno. Eso significa que si la Administración posee el 60% de la vivienda, tiene un gran control sobre muchas cosas, precios, el acceso, etcétera. Por lo tanto, más que pensar en políticas de choque, hemos de pensar en políticas sostenidas. Y el papel de los arquitectos ahí es bastante limitado, pero bueno, creo que es una suma de voluntades, ¿no? Colectivas. Está claro que en otras palabras es tener esa visión a medio o largo plazo, ¿no? Y esto no solo aplica a la vivienda, sino en general, ¿no? A toda esa serie de medidas que deberían ser pactos, ¿no? Y estar muy despolitizadas, porque al final los que sufrimos, ¿no? Pues no dejamos de ser los ciudadanos y depende de quién esté al frente, ¿no? Ernest, cuéntanos tú un poco tu visión, que sí que sabes más de otros modelos. Vale, a ver, yo también me siento un poco desubicado, veo que la cosa está bastante tensa, pero también venimos de una ciudad donde las cosas están muy tensas y a veces de la tensión hay oportunidades porque te obliga a tener cintura y a cambiar las situaciones más rápido de lo que querías, ¿no? Como decía Guillermo, hay unas políticas que van a largo plazo y estas se tienen que implementar ya para que tengan fruto pues, a 10, 20 años, pero hay cosas que se pueden hacer relativamente rápido y que podrían abarcar varios ámbitos de este debate, ¿no? Se ha dicho que hay casas sin gente y gente sin casa, ¿no? O sea, es un grito típico de las manifestaciones de vivienda.
Aquí se pueden poner remedios, entiendo, desde facilitar el alquiler por beneficios, al igual fiscales de otras cosas, o del IBIS o lo que sea. Evidentemente también poniendo estas viviendas en bolsas de alquiler público, por ejemplo, y dar al propietario pues, estos beneficios para que sea realmente atractivo mover su propiedad para otra cosa. Y luego lo que es más importante, y creo que en esto vamos muy tarde y no sé ni cómo ponerlo encima de la mesa, es cómo hacemos de la vivienda algo para vivir. Que parece muy sencillo, pero no es así. O sea, llevamos décadas haciendo de la vivienda algo para ganar dinero, para colocar ahorros, etcétera, etcétera, ¿no? Ya desde el franquismo, pues ya con estas ideas de propietarios, proletarios, o con la vivienda pública, que era de compra y que después perdemos la propiedad de esa vivienda. Y esto en Cataluña, o sea, creo que estamos en un 2% o 2 y poco por ciento de vivienda pública y que va a menos, porque estas propiedades ya acaban sus periodos de protección y pasan al mercado. Entonces, aunque estemos construyendo sin parar, estamos perdiendo parque de vivienda pública y esto es un problemón porque es una carrera donde una zanahoria que nunca vas a alcanzar. Hablando también de Cataluña, porque no me atrevo a hablar mucho de lo que pasa aquí, de repente dicen, no, 50.000 viviendas las vamos a construir, tal, ahí el presidente lo promete y todo el mundo a construir. Vale, sí, sector de la construcción, contentos, arquitectos, bueno, también seguramente contentos, pero no estamos solucionando el problema. No estamos solucionando. Hay un fuego y por un lado hay una manguera ahí, pequeñita, por un trocito para hacer unos titulares, y creo que estamos en un problema sobre todo de concepto, de qué es la vivienda. Y para mí la vivienda es para vivir, sobre todo, que después permita otras situaciones como la vacacional. Yo aquí tampoco criminalizo, porque creo justamente que el pastel del turismo es enorme y es casi legítimo que alguien quiera parte de este pastel para poder vivir mejor en una isla donde se focaliza bastante todo en el turismo. El problema de todo esto es la escala, ¿no? En Barcelona, cuando entró el Airbnb, era algo como divertido, y cuando los barrios son llenos de tostadas de aguacate y cosas modernas y ya no hay el bar de siempre y todo se ha transformado, después ahí hay un problema, pero que tampoco creo que venga del pequeño propietario. O sea, el problema es brutal, digamos, ¿no? Y es justamente por entender que la vivienda es otra cosa. Y después ahí también sumo que en España tenemos un problema gordo, y es que estamos conviviendo con varias economías al mismo tiempo, que son economías del norte, que vienen a España a vivir mejor y hacen subir los precios. Y esto ya no es turismo, esto es, ahí llamamos expats, pero son gente que quiere vivir aquí. Y que si fuera al revés, nosotros igual querríamos vivir allá, o con el cambio climático y el calor que hace en Barcelona, yo me iría a Finlandia a pasar los veranos, ¿no? Y bueno, aquí es donde hay que pensar la vivienda para quién la hacemos, y ya la vivienda pública ya no es para los del IPREM de 900 euros, es para el de 1.500 y 2.000. O sea, una persona joven necesita esta vivienda, ya llámala pública, protegida o como sea, pero los precios están para los alemanes, sin criminalizar tampoco los alemanes, o sea, no sé dónde está el freno en todo esto, ¿no? Y nada, por ahora lo dejo ahí. Sí, sí. Ahora les doy paso, simplemente iba a hacer un apunte, porque precisamente esto de lo que hablaba Ernest, que bueno, que se suele hablar de gentrificación, ¿no? Y de cómo esas personas con mayor poder adquisitivo aparecen en la ciudad y terminan desplazando a esa comunidad local que tiene una capacidad de gasto bastante menor, como lo que comentaba precisamente Rosa antes aquí en Canarias, ¿no? Entonces, ese debate está. Y ese debate está en Canarias también cuando hablamos, por ejemplo, de nómadas digitales que aterrizan en la isla y que están según qué periodos de tiempo. O sea, que el debate al final, como decía antes, se extiende a muchas otras cuestiones, pero no me voy a enredar, que quiero darle paso a Miguel Ángel, que me ha pedido la palabra, y a continuación Doris, por supuesto. Ay, perdón. ¿Por qué hay tanta tensión en la demanda de vivienda? Porque hay mucho crecimiento poblacional,
La gente quiere venir a vivir al paraíso que es Canarias, al paraíso que es Barcelona, al paraíso que es Madrid. La gente quiere obtener unas rentas a partir de la vivienda, es legítimo, jamás se ha criminalizado. No se hace urbanismo en este país porque está demonizado. Si dices arquitecto todavía te tratan bien, pero si dices promotor constructor ya, cuidado. Las nulidades de los planes generales son totales, te falta un informe, se cae entero, no hay nulidades parciales, entonces hay muchas soluciones. Pero la vivienda tiene un problema, yo suscribo todo lo que él ha dicho, pero me gustaría leer lo que dijo el Parlamento Europeo en el año 2021, en una resolución que es muy fácil acordarse, 21 de enero de 2021. El Parlamento Europeo dice, el parágrafo 45, observa con preocupación el aumento de la financiarización del mercado de la vivienda, en particular en las ciudades, y digo yo, en Canarias, al tratar los inversores la vivienda como un activo negociable y no como un derecho humano. Pide a la Comisión que evalúe la contribución de las políticas y los reglamentos de la Unión a la financiarización del mercado de la vivienda. Es decir, la Unión Europea lo ha propiciado a aquellos que tienen más renta y vienen del norte, eso lo digo yo. Y la capacidad de las autoridades nacionales y locales para garantizar el derecho a la vivienda. Pide a los Estados miembros y a las autoridades locales que establezcan medidas adecuadas para contrarrestar las inversiones especulativas, que adopten políticas que favorezcan inversiones a largo plazo en el mercado de la vivienda y que desarrollen unas políticas de planificación urbana y rural que favorezcan la vivienda asequible, la diversidad social y la cohesión social. ¿Suena de cine? Pues eso es lo que hay que hacer. Pero fíjense qué más dijo el Parlamento Europeo. Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que no regular el mercado inmobiliario y a los agentes financieros que operan en ese mercado a fin de garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada para todos significaría el incumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la vivienda. Y nosotros, una de las cosas que hacemos es, han oído la palabra moratoria, el proyecto de ley del Parlamento de Canarias no demoniza a nadie, pero establece una moratoria. Dice, en 5 años ni una sola vivienda destinada al uso natural de hogar de los ciudadanos se puede volver a destinar al uso turístico. En 5 años, salvo que se habilite expresamente por el planeamiento urbanístico. Y dice, en principio como máximo el 10% del parque de viviendas. Y lo puedes hacer con una ordenanza provisional, es decir, sobran viviendas para el uso turístico, úsalas, obtén la renta, fenomenal. ¿Y puedes destinar más del 10%? Sí. Pero ya tienes que usar otro instrumento de ordenación urbanística más potente y tienes que hacer un estudio de capacidad de carga. Todos tienen un móvil a su disposición y casi todos usamos inteligencia artificial. Pregúntenle, oye, ¿qué pasa con la vivienda de uso turístico en Canarias? Podríamos preguntar en Barcelona. Y te sale, lo primero, Yaiza, Lanzarote y La Oliva, Fuerteventura son los municipios españoles con el mayor número de viviendas turísticas, porcentualmente, superando el 21% y el 23% respectivamente el total de sus viviendas censadas. Y añade la inteligencia artificial. Esta alta proporción de viviendas turísticas excede el umbral del 10% que se considera en muchas regulaciones y afecta a la vida de los residentes y a los precios de los alquileres. Cabe, por supuesto, pero planificada dentro de un orden. Y las que están y cumplen, se quedan. No hay demonización. Lo que hay que hacer es planificar. Y planificar respetando algo que en España, que somos un Estado social y democrático de derecho, es la función social del derecho de propiedad de una vivienda, que está destinada a servir de hogar de los canarios. Y termino. En este país hemos tenido buenos ministros, pocos, regulares y malos, pero tuvimos una ministra de Vivienda fantástica, María Antonia Trujillo, que usó una expresión que la gente se burló y que creo que hay que recuperar, soluciones habitacionales. No hay que hablar tanto de vivienda en el sentido tradicional, la cédula de habitabilidad, las normas de habitabilidad. Hay que darle soluciones habitacionales a la gente joven. ¿Por qué? Porque muchos no quieren ya cocina porque no cocinan. El salón tradicional con la tele no lo quieren porque les basta el portátil y la tablet. Y seguimos pensando en términos de todo español debe tener, franquista, una vivienda de al menos 70 metros cuadrados. Y otro de más al norte diría, y un Volkswagen Escarabajo. Entonces hay que evolucionar, hay que planificar y hay que pensar
que las necesidades y las soluciones habitacionales pasan por otro modelo en el cual los arquitectos tienen que tener un protagonismo brutal. Antes de entrar bromeábamos. Yo no quiero tener una lavadora y una secadora en mi casa. Si me pones una abajo, comunitaria, y estoy liberando espacio. Yo quiero mi edificio de 50 viviendas, un sitio donde uno querrá el vending, el otro querrá otra historia. Entonces, hay que evolucionar, hay que cambiar. ¿Se está haciendo? No. Se sigue pensando en términos tradicionales de hace 80 años. Y eso es lo que hay que cambiar. Pero la regla de juego, a mi juicio, es muy sencilla. Planificación. No puede decidir el libre albedrío del propietario, sentencia del Tribunal Supremo 1550-2020, el uso final de una vivienda, ni el mercado, no. Se decide democráticamente por cada corporación municipal a través de un instrumento de planeamiento urbanístico participado, sometido a información pública y sometido a evaluación ambiental estratégica. Eso es el cambio que tenemos que hacer. Y termino. No se demoniza a nadie, pero es una cuestión de dimensión. Si en Canarias tenemos más de 300.000 plazas en viviendas que han pasado al uso turístico, equivale a la construcción de más de 600 hoteles. ¿Planificada? En absoluto. ¿En contra del planeamiento? Sí. Ustedes se imaginan, entren en sus smartphones y miren Arguineguín Park, Gran Canaria, 263 viviendas vacacionales y ustedes ven un hotel en una parcela residencial. Buen día, no hotel. Vendemos, que ahora la bondad es el no hotel. Viviendas vacacionales, 100 y pico. Santiagueda, Cordial, se vende estupendamente. ¿Ustedes se imaginan que un alcalde hubiese dado una licencia para hacer un hotel de las 200? A la cárcel, prevaricación. Pero en cambio, se hace un edificio completo y no pasa nada. Termino. De las cosas que más orgulloso me siento de ese proyecto de ley es que prohíbe tajantemente los edificios completos asentados sobre un solar residencial para uso turístico. Ni de broma. ¿En qué se traduce eso en castellano sencillo? Se impide la especulación con el suelo residencial. Se prohíbe el uso de ese suelo residencial como un mecanismo financiero. Porque ¿saben una cosa? ¿Por qué es un activo financiero fundamental? Tenemos aquí a una economista de reconocido prestigio. Porque normalmente nunca pierde valor, se revaloriza. Y da rentabilidades de 2 dígitos en Canarias. ¿La bolsa te lo garantiza? No. ¿Las criptomonedas? Tampoco. El gran problema de la tensión de la vivienda en destinos fantásticos, como sobre todo Canarias, Baleares, el Levante, es que es un atractivo financiero tremendo y por eso hay que garantizar el uso natural. Y, de verdad, ahora sí que termino, yo me he referido antes al registro de viviendas deshabitadas. No las vacaciones, no. Las deshabitadas hay que ponerlas en marcha. Las de unos y las de otros. Las de las personas físicas y las de las personas jurídicas. Y lo que quería decir es que nadie tiene derecho, es un concepto primitivo de derecho, a cerrarlo porque es mío. No, lo siento mucho. Porque entre todos hemos diseñado una ciudad para que esté habitada. Y perdón por la vehemencia. Nada que disculpar, pero sí voy a ceder ahora la palabra a Doris, que la había solicitado previamente y que tendrá mucho que decir después también de estas afirmaciones, claro. Pues la verdad es que ya estaba muy preocupada porque cuando empezó a hablar Miguel Ángel, digo, pero es que no puede ser, estoy de acuerdo con él, algo va mal, hasta que vino la segunda parte. Sí es verdad que tenemos un problema de incremento poblacional del norte y de extranjeros especialmente, y lo estamos viendo en todas las islas, porque estamos viendo grúa en todas partes. Yo vivo en Tenerife y está plagado de grúas, pero cuando uno se acerca a las obras ve 2 dormitorios 70 metros cuadrados a partir de 990.000 euros. Es decir, esto no es para el residente, sino realmente es para la gente de fuera. ¿Cómo controlar eso? Pues difícil. Uno va a pedir licencia de obra y le van a preguntar a cuánto lo vas a vender para ver si es viable para una familia. Evidentemente es un problema. Lo de la moratoria, ningún edificio completo o más, no, pero los que están se pueden quedar 20 años, mientras el pequeño propietario que está se queda, no, un 85% va fuera porque no va a poder cumplir y nunca ha podido cumplir
Y esto lo sabe el señor Miguel Ángel Rodríguez, que se lo hemos dicho de sobra. Pero bueno, dicho esto, yo quiero poner el foco en otro punto, que no le estamos prestando atención, y yo he tenido la oportunidad de colarme, ahora que no nos escucha nadie, en un sitio donde realmente se me han puesto los pelos como escarpia. Y seguramente en las grandes ciudades ustedes la habrán escuchado muchísimo más que nosotros, que es el flex living. Esto ahora es la nueva modalidad. Es decir, pasamos de edificios completos al flex living, y luego será el super living y el up living, etcétera, etcétera. Es decir, siempre se encontrará una vía para que estos grandes tenedores, fondos de inversión, puedan colocar sus edificios completos de vivienda. Y esto, sobre todo en Madrid y Barcelona, está prosperando, pero no solamente está prosperando, ojo al dato, en suelo residencial, sino ahora en terciario también. No, no, estamos hablando de otra cosa. De lo que nosotros, el flex living sí entra, toca. Yo estuve allí y se hablaba del senior, ¿no? Flex living, que es compartir por cortos periodos de tiempo, que es desde una noche hasta infinito, ¿no? Yo puedo ir a vivir a un flex living, pasar un fin de semana y luego me voy. Y puede ser en suelo residencial o terciario. No me acojo a la LAU y no voy a tener problemas. Esto lo dejo caer. Quien quiera entenderlo, que lo entienda. Pero no se va a acabar con los edificios completos de vivienda vacacional. Esto ahora va a seguir, y me gustaría poner el foco porque la Administración siempre va por detrás, siempre va por detrás. Y en este caso yo advierto de que igual se puede prever y trabajar a futuro. Lo comentábamos antes, la necesidad que decía también Guillermo de esa visión a medio y largo plazo. En muchos casos, para cuando ya la norma se implementa o está vigente, pues ya nos hemos quedado, ¿no?, poco atrás. Voy a dar paso a Blanca Fajardo, que lleva mucho rato aquí ya esperando a poder intervenir, y vamos a darle su espacio también, por supuesto, como arquitecta además local que conoce muy bien nuestra realidad. Bueno, antes que nada, gracias al colegio por organizar esta mesa con un tema tan actual y tan necesario que abordemos en Lanzarote, en Canarias, y creo que en toda España, sin ninguna duda. Yo aquí creo que estoy de acuerdo con muchas de las cosas, o con casi lo que se ha dicho de todo, con la mayoría. Creo que hay que intentar entender esto primero en varias escalas y, por supuesto, en varios ritmos. Creo que lo ideal es que estemos pensando en el corto plazo, pero que se esté legislando para el largo plazo. O sea, tenemos que pensar que lo que se legisla es el modelo de isla y el modelo de sociedad que queremos para nuestro futuro, y tomar decisiones en el corto plazo. Lanzarote, como dijo antes José Valle, Lanzarote viene de un plan insular, tiene un plan insular que es del año 91, creo recordar, y evidentemente nuestro modelo insular, que fue muy valioso y pionero, porque fue el primero que puso claramente la idea de la contención turística y también de la contención territorial sobre la mesa, es un modelo que evidentemente tiene que ponerse ahora mismo en revisión. Bueno, hace ya bastantes años que debe estar en revisión. Y hay una cosa que ha dicho, por aquí tocar lo que ha dicho todo el mundo, Miguel Ángel Rodríguez, en relación a eso. Lanzarote tenía un modelo turístico de ocupación del territorio muy claro, y es verdad que es un plan insular que pivota en torno al turismo, porque es normal, porque es el turismo el que ha modificado nuestra sociedad de una manera muy fuerte y en muy poco tiempo porque 30 años o 40 años no es nada, y tenía unos núcleos turísticos muy controlados. Estaba Playa Blanca, Puerto del Carmen y Costa Teguise. Eso permitía que la sociedad de Lanzarote mantuviéramos nuestra idiosincrasia. Evidentemente esto se rompe
evidentemente por la entrada de la vivienda vacacional, que es un fenómeno que existe de siempre. El que tiene una segunda vivienda al alquilado se rompe en negativo por algunas cosas y en muchísimas cosas en positivo, porque ha permitido, es cierto, bueno, yo lo creo, una distribución de esa riqueza. Pero a veces nos pasa, y yo creo que aquí está pasando, que no solo que mezclamos las cosas, sino que no entendemos que a veces hay que tomar, el urbanismo no es para decisiones sociales, el urbanismo tiene que estar pensando en el territorio y pensando en la sociedad que queremos. Y es la administración local, bueno, el urbanismo sí es para cosas sociales, es fundamental, es muy importante, pero quiero decir que es la administración local en ese desarrollo del plan que ya tiene, de los planes que ya tiene, la que tiene que dar respuestas a la sociedad. Cuando decía, no recuerdo tu nombre, Rosa, perdona, cuando decías, me ha encantado tu intervención porque pones datos y es muy importante partir de los datos, también lo dijo Guillermo, ¿no? Primero analizar lo que tenemos para tomar decisiones. Cuando se plantea, ¿por qué razón no se ha hecho vivienda social? No es porque no se necesitara, porque también ha dicho Miguel Ángel del Instituto de Vivienda que es necesaria vivienda social. ¿Por qué cuesta tanto que haya suelo si se desarrollaran los planes parciales? Si tuviéramos un planeamiento ágil, un caso, una modificación de planeamiento en Arrecife para que, donde dice la norma que la vivienda tiene que medir 150 metros útiles, porque lo hizo en el año 80, pues sea de 50, que es algo bastante correcto que tenga 50, y donde había una puede haber 3 viviendas. Pues eso pueden ser 4 años de tramitación, una modificación puntual. Por eso tenemos que pensar a corto, tenemos que tomar decisiones con lo que tenemos ágil, y hay mucho, muchísimo. Incluso en la vivienda vacacional, seguramente simplemente con el cumplimiento de las normas actuales, tal vez podríamos plantear una legislación a futuro, en el modelo que queremos, para dentro de 20, hacia donde caminemos. Pero, desde luego, en planeamiento, sin duda, tendríamos suelo y tendríamos donde edificar vivienda con ese magnífico 40% que yo comparto totalmente, que haya una sociedad mixta y que haya, porque vivienda protegida no significa vivienda social, como bien has dicho, es una cosa muy distinta y además es muy buena calidad arquitectónica la vivienda protegida, se ha hecho muy buena calidad muchas veces, que si tuviéramos ese suelo y si realmente se gestionara lo que tenemos, podríamos permitirnos no estar sacando legislación como el decreto de vivienda del año pasado, que tiene cosas que pueden estar bien, pero que está tomando se planteaban cosas durante el proceso hasta que los espacios libres pudieran ser utilizados para vivienda. Tiene que haber vivienda, pero tiene que seguir habiendo calidad. Y si decidimos que hay que ceder espacios libres porque son necesarios y ahora nervioso porque no tengo vivienda, cambio de posición. Pues no. No hay que cambiar de posición, gestiona lo que tiene y plantea, analicemos dónde está el problema. Entonces, yo creo que hay una cosa que hablaban, dijiste, tres vías para aumentar la oferta sostenible. Y las 3 vías pueden ser construir. Yo me planteo las moratorias en estos momentos que tenemos tantos temas sobre la mesa, tal vez las moratorias son muy útiles a todos los niveles, a todos los niveles. Por un lado, construir, por otro lado, densificar y apostar por la ciudad. Lanzarote lleva muchísimos años en su modelo, que también tuvo fallos, el modelo del plan insular, era magnífico, pero no en todo es perfecto. Arrecife fue la gran olvidada, y Arrecife no es solo la capital, es la oportunidad de tener una sociedad que conviva. En los pueblos en Lanzarote, yo vivo en la villa, en Teguise, para los que no son de aquí, yo vivo en Teguise, no hay sociedad. En la plaza donde yo vivo vive una familia más y para de contar. Aquí tocaríamos el tema del patrimonio, que es tan importante, el uso residencial también del patrimonio, ¿no? Pero tenemos que apostar por la ciudad, apostar por puntos de encuentro. Eso se consigue con una ciudad de Arrecife densa, de calidad y habitada, no llena de edificios vacíos. Y, por supuesto, que se desarrolle el planeamiento. A mí estoy de acuerdo con Miguel Rodríguez cuando ha dicho que hay que pensar en la ciudad turística, con las zonas turísticas, la zona donde están los hoteles, y después un residencial para que la gente de Playa Blanca no tenga que ir a vivir a Arrecife, ¿vale? Pero tal vez es mejor que se proteja el suelo ahí, que se construyan menos hoteles y que haya una lanzadera de guaguas estupenda y que puedan vivir en otro sitio. O que haya zonas que el suelo no tiene valores, no estoy poniendo ejemplos concretos, ¿vale? Que no tiene valores y se puede generar una zona residencial de calidad ahí. Y que el que haga un hotel, que ya lo está haciendo,
pues plantee que tiene que en paralelo generar un residencial. Pero el problema de ahora lo tenemos que resolver con la norma que tenemos ahora y analizar la que tenemos ahora y pensar cómo la cambiamos para el futuro. La Ley del Suelo de Canarias establece que cuando tú desarrollas un plan parcial, tienes que ceder, si es de uso residencial, una serie de espacios libres y dotaciones. Y si es de uso industrial, turístico, otras. Pues igual nos tenemos que replantear cómo son las cosas. Porque igual hay que ceder viviendas siempre en esos sectores, aunque sea de uso turístico, aunque sea... O sea, y eso es futuro, pero el presente, tenemos instrumentos para hacer un mejor presente. Con lo de la vivienda vacacional, si se cumpliera la normativa, una de las cosas que para mí debería tener sí o sí es que en los suelos turísticos hay uso a urbanismo. Entonces, para mí, que los suelos estén ordenados como base de partida. Los suelos turísticos no debería haber vivienda vacacional. Ahora, ¿por qué no puede haber vivienda vacacional en Arrecife? Pues mientras haya un equilibrio, al final los arquitectos siempre hablamos de escala. Igual todo es una cuestión de escala, de proporción y de lógica. Y entender que lo que tienen que legislar ahora no es la urgencia, que se debe legislar el futuro. Y aquí se está hablando de ley de residencia, en Canarias se habla de ley de residencia, se está hablando de moratoria turística. Tenemos que pensar en un mejor futuro y también en un modelo ético de sociedad, ¿no? Creo yo. Pues teniendo en cuenta esas dos velocidades a las que habría que moverse, ¿no? para dar soluciones, sé que Doris también quería intervenir, Miguel Ángel, pero Rosa había pedido antes también la palabra, así que vamos a dar la palabra a Rosa ahora mismo. Gracias. Dos cuestiones que me gustaría precisar en relación a lo que se ha estado comentando. El tema de la oferta y la demanda de vivienda, evidentemente, si la inseguridad jurídica que tenemos, que todo el mundo la reconoce, hace que los propietarios no pongan su propiedad en el mercado, por la ley de la oferta y de la demanda, los precios tienden a subir. Los precios tienden a subir. Entonces, como se está hablando también del equilibrio, pues el equilibrio en esto también hay que tender a encontrarlo, pero sobre todo hay que analizar las leyes que existen y ver qué es lo que no funciona de esas leyes y cambiarlas. Y eso es lo que más creo que la Administración más difícilmente lleva. O sea, se dicta una ley, se demuestra que esa ley no funciona, pero se sigue con esa ley para adelante. Y yo creo que la Administración pública, los dirigentes públicos tienen que hacer una gran reflexión al respecto. Y donde me perdí antes, lo recupero ahora, que tiene que ver también con lo que han ido diciendo. La población en Canarias no ha crecido ahora más que antes. De hecho, el COVID se llevó mucha gente por delante y nadie cuenta con ello. La población en Canarias creció hasta 2011 del entorno de un 20 o más de un 20%, cuando el boom turístico, que es cuando ya con esto me perdí un poco. En ese momento creció una barbaridad y a partir de ahí hasta 2021, que hay datos comparativos población-vivienda, creció más el número de viviendas que la población. Es decir, que si tú tenías 45.000 viviendas, tenías a lo mejor 50.000 personas. 50.000 personas que el tamaño de los hogares es de 2,5 personas, con lo cual tenías un excedente de viviendas. A los datos me remito, es decir, viviendas hay. Viviendas hay, el problema es que no están en el mercado y eso encarece también el precio de la vivienda. Y muy importante en el tema de la planificación, lo que dijo Alejandra antes, la población está envejeciendo, la canaria también. Tenemos el 18% de la población canaria, son personas de 65 años o más. Si tú de alguna forma desplazas hacia los cohousing, porque no tiene que ser centros de mayores, hay que mantener activa a la gente de edad, hacia los cohousing, pues te quedarán también viviendas libres para otro tipo de residentes. Pero para todo esto hay que utilizar cabezas pensantes, equipos multidisciplinares y técnicos. Pero eso hoy en día en política no se hace. El primer discurso que se le ocurre a uno lo dice y por aquí caminamos, sea o no real en relación a la realidad social, valga la redundancia. Y digo esto además porque en Canarias la vivienda vacacional no drena vivienda residencial, no la drena. A la vista está que hay 268.000 viviendas que no están habitadas
y que hay 47.000 viviendas vacacionales operativas. Esto representa solo el 18% sobre esas 268.000. Con que se pongan solo el 18% de esas viviendas en el mercado, ya deja de existir el problema que Miguel Ángel dice que hay respecto a la vivienda vacacional. Pero incido, en Lanzarote y en Canarias voy a ir diciendo datos. Las viviendas vacacionales están ubicadas en los municipios turísticos. Aquí en Lanzarote, el 75% de las viviendas que están registradas en el registro del Gobierno de Canarias están en los municipios turísticos. Es decir, no son viviendas residenciales, son apartamentos y villas de las que conocemos de toda la vida que se han registrado en el registro de viviendas vacacionales cuando no son viviendas vacacionales y ejercen una actividad turística, El 80%, o sea, el 75% de las viviendas vacacionales registradas están en los municipios turísticos y el 80% en los microdestinos, es decir, en las zonas donde se desarrolla la actividad turística. Por tanto, no están quitando vivienda residencial porque están desarrollando una actividad turística en suelo turístico. Otra cosa es que se esté cumpliendo o no con la normativa, que no se está cumpliendo porque los apartamentos tradicionales que tenemos en Canarias tendrían que estarse rigiendo por el principio de unidad de explotación, que se ha demostrado a lo largo del tiempo que no ha funcionado bien y no se quiere cambiar. Y eso es lo primero que había que cambiar. Es decir, si una persona que tiene un apartamento se ha sentido explotado de alguna manera por la empresa que le gestionaba su unidad alojativa, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha ido a los portales de vivienda vacacional a publicitarse por su cuenta. Pero eso está contra la ley canaria, pero el Gobierno de Canarias y los cabildos competentes en la materia han permitido que se registren todas estas propiedades, pero en modo alguno son viviendas vacacionales, son viviendas y villas. De tal manera que en Lanzarote, de ese registro, el 85% de las que están registradas son apartamentos y villas. El 85%, solo el 15% son viviendas vacacionales en sentido estricto. ¿Vale? Es una forma de comercializar nada más lo que se ha utilizado por parte de los propietarios. No me ha interesado que a mí me gestione nadie mi apartamento, me lo gestiono por mi cuenta y lo pongo en un portal donde se publicitan las viviendas vacacionales. Es que hay que partir de datos, que esto puede tener matices y puede tener un sesgo de error, pero son datos. Que me dices, no, es que no son el 85, son el 80, vale, te lo puedo comprar. Pero esa es la realidad, que las viviendas vacacionales, o sea, lo que está en el registro de las viviendas vacacionales no son tales. Y luego, que la oferta turística aquí en esta isla, en Canarias en su conjunto, el 53% es oferta extrahoteleras. Oferta extrahoteleras significa en Canarias apartamentos, villas, bungalows y viviendas vacacionales. La vivienda vacacional es oferta extrahotelera. O sea, que el montante de las plazas que se ofertan en Canarias son mayormente de oferta extrahotelera antes que de oferta hotelera. Ese porcentaje aquí en esta isla se incrementa. Esta isla se caracteriza por sus villas, por sus sensacionales villas, y pues cada isla tiene un modelo turístico diferente y a la hora de legislar hay que tener en cuenta los modelos turísticos de cada una. Y luego una cosa muy importante. Esta isla, en términos de alojamiento, es la segunda isla después de Tenerife, que se dice pronto, que más factura en vivienda vacacional. Los alojamientos turísticos de vivienda vacacional son los segundos que más facturan en Canarias. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias, Rosa. Vamos a ceder la palabra también a Miguel Ángel, que lo había solicitado antes. Vamos por turnos y seguimos aquí por este lado. Bueno, yo, como está muy polarizada la mesa, en cuanto yo realmente vengo a hablar de vivienda social, a mí la vivienda vacacional y el negocio turístico y todo eso... Está bien, así lo equilibra, me parece bien, me parece fantástico. Me escapa un poco porque yo tengo ahora mismo en Canarias 14.000, ahora mismo en Canarias hay 12.000 es decir, demandantes y vivienda pública social. Tenemos el patrimonio, a mí los datos que dio
Me encanta que, claro, porque cuando yo hablo que hay ciudades que pueden tener hasta un 40% de vivienda protegida, en Canarias tenemos el 1%. Es decir, tenemos 14.000. El parque público de vivienda pública en Canarias son 14.000 viviendas. Con respecto a 1 millón de viviendas, pues, es decir, el parque público, ahora se han dado pasos. Lo que hablaba Blanca de los pasos en cuanto es, por ejemplo, ahora ya no se puede pasar a propiedad la vivienda pública. Es decir, ahora mismo cualquier vivienda pública que se tenga no se va a pasar a propiedad. Eso permite tener un parque público, porque el objetivo, legislando a futuro, que ahí sí nos han hecho un poco de caso a los técnicos del IGABI, es decir, no nos han hecho caso en el decreto. El decreto los técnicos entendemos que es una basura y no ha servido para nada. Es decir, hubiera estado mi director aquí si hubiera dicho, es decir, el decreto de medidas urgentes no ha supuesto sino trabajo. Sí, es decir, te iba a preguntar. El decreto de medidas urgentes lo que establecía es una serie de medidas, por ejemplo, que el suelo dotacional se pudiera utilizar para hacer viviendas, pues que se pudieran convertir los locales en viviendas. Pero bueno, en definitiva, a lo que voy como resumen es, el problema de la vivienda social o la vivienda tal, lo ideal sería que fuera una vivienda en rotación. Es decir, el objetivo a largo plazo sería que nuestra vivienda fuera una vivienda en rotación, que eso es lo que se pretende. Vamos a dar buenos datos, no estar hablando aquí de tal. Nosotros ahora mismo estamos desde el IGABI construyendo 2.000 viviendas. Tenemos ya 2.000 viviendas en construcción. Somos de los pocos administraciones en Canarias que además sacamos a concurso, que en eso los arquitectos pueden estar contentos, es decir, no sé, porque tenemos un buen equipo de arquitectos, sacamos a concurso todos nuestros proyectos de arquitectura, es decir, y dejamos libertad absoluta a los arquitectos en cuanto a la vivienda protegida, es decir, tenemos unos pliegos, pero somos, es decir, las viviendas que se están construyendo ahora en Arrecife, las que se van a construir en Yaiza, todas las viviendas, son proyectos externos, de arquitectos externos, y que intentamos también, en lo que se habló, de esa variabilidad en cuanto al tema habitacional. Pero un poco para no irme mucho estamos construyendo ahora mismo 2.000 viviendas. Se pretende en el futuro que la vivienda sea, vivienda pública protegida sea de rotación, es decir, que se hagan alquileres a 2 años y a los 2 años, si la persona no cumple, pues que vuelva a entrar y entonces que cualquier persona intentar. Lo ideal es tener pues 30 o 40.000 viviendas en Canarias de ese tipo de rotación. Si ahora las que se van a hacer en Arrecife, las 200 viviendas, se pretende que sean de ese tipo de vivienda. Un contrato de alquiler por 2 años y a los 2 años pues que pueda haber una cierta movilidad. Pero todo esto está estupendo. Pero yo, desde la experiencia, les digo, el mayor problema es el tema de la planificación y del suelo. Es decir, a nosotros nos llegaron 100 millones de euros al Instituto Canario para hacer viviendas. Y lo único que nos pedían es que los suelos en los que fuéramos a construir las viviendas fueran del Gobierno de Canarias, fueran titularidad del Gobierno de Canarias. Bueno, esos suelos se supone que estaban recogidos en el Plan 2025. En el año 2020 se pusieron esos suelos. Bueno, pues en el año 2020 ningún suelo. Entonces, estuvimos 2 años para poder poner que los ayuntamientos hicieran la gestión de poner esos suelos en su patrimonio municipal y que coincidiera el catastro y el registro de ese suelo. 2 años. Entonces, claro, lo que yo veo aquí, que es muy fácil decir planificación a los ayuntamientos. Los ayuntamientos están colapsados. Es decir, los ayuntamientos están colapsados en todos los temas, en temas sociales, en temas de ayuda, es decir, y están colapsados, a nivel urbanístico, están colapsados mucho más. Es decir, no es que tarde 4 años porque ya la ley del suelo lo da, sino es que no tienen técnicos, los técnicos para entonces. Está bien pensar a futuro, pero la experiencia lo que da es que los ayuntamientos están colapsados en cuanto a planificación. Yo ahora mismo estoy con un equipo intentando hacer el plan de vivienda futuro 25-30 y ahora mismo el Instituto de Vivienda tengo 2 suelos para hacer 40 viviendas en Aruca y 8 viviendas en otro municipio, que no me decir. Es decir, no tengo más suelo. Todo el suelo que tiene el Instituto Canario de Vivienda está ahora mismo en gestión, en planificación y en construcción. Pero porque somos incapaces, es decir, yo creo que el haber dado toda la responsabilidad a los ayuntamientos en cuanto a la planificación ha generado como un embudo que los cabildos no han... Ahora sí están entrando los cabildos. Ahora los cabildos, y Alejandro lo sabe, yo cada vez que me reúno con cualquier cabildo le digo, la gestión de los cabildos tiene que intentar conseguir suelo para ponerlo en movimiento. Y ahora tenemos otro problema, que es que se habla aquí de que los municipios turísticos, de que necesitan viviendas, vale, hay muchos municipios turísticos que no quieren viviendas sociales, es decir, no quieren viviendas sociales.
Es decir, hay muchos municipios que nos dicen, no, en mi municipio no construye usted viviendas sociales, porque la vivienda social va unida a entornos sociales, son viviendas, todos los conocemos, los polígonos, y se genera. Entonces, hay otro problema, porque es que los ayuntamientos no ceden suelo, porque si se cedo suelo, pues vas a construir viviendas sociales. Y es terrible que hay ayuntamientos que tengan suelo para vivienda protegida social y que no lo den porque entienden que no les interesa. Y bueno, todos saben más o menos, y son ayuntamientos turísticos por lo general. Entonces, bueno, quiero decir que quería abrir un poco más el debate porque se estaba yendo hacia la vivienda vacacional, que hay muchos más problemas que el vivienda vacacional y el problema sobre todo desde la gestión del suelo, que es lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Si hubiera una organización, si hubiéramos sido capaces de que la legislación de suelo y de ordenación del territorio hubiera ido a la par de vivienda vacacional, de vivienda social, seguro que no hubiéramos tenido problemas, porque la vivienda vacacional todo el mundo hubiera cogido y dice, no, yo puedo hacer una vivienda vacacional aquí, y aquí puedo hacer un turismo, y aquí puedo no sé qué, y no estar diciendo ahora que si el dotacional lo utilizamos para no sé qué, si convertimos los locales, porque eso al final, no, eso es trabajo y no sirve para nada. Es un poco lo que quería decir. Ya has respondido precisamente una de las cuestiones que teníamos para hoy, y es que al final pues, el decreto no ha resuelto el problema. Voy a ceder la palabra a José Valle. Sé que están esperando Doris y Miguel Ángel, pero José Valle ha participado menos con esto de ser un poco más equilibrados con la participación de todas estas personas que integran esta mesa redonda. Bueno, al final creo que hemos hecho un foro de debate más amplio. Yo creo que comentaba ahora Miguel Ángel, estoy totalmente de acuerdo. Se les ha pasado mucha responsabilidad a los ayuntamientos, pero también es verdad que se han sacado unas herramientas desde el Gobierno de Canarias, corríjanme, para intentar que órganos que pueden ayudar a la Administración a eliminar la burocracia, pues, y no tensionar tanto a los ayuntamientos, agilicen sobre todo pues, esta petición de licencias. También te comento que la sorpresa que te terminas llevando es que, como lo saca un color político, los ayuntamientos de otros colores políticos no lo aplican. Y esto es, a veces, la propia incongruencia que tenemos. Sabemos que la Administración es complicada. Bueno, no es que sea complicada. La Administración, al final, tiene los canales y los recursos que tiene. Y posiblemente también, como hemos hablado, hay que adaptarlos, son a lo mejor poco o son muy rígidos hacia las nuevas problemáticas que se van dando. Hoy tenemos una problemática de vivienda que lo que tenemos que hacer es agilizar, primero con una planificación, que bueno, que ya veo que hay bastante debate en todos los aspectos, pero una vez está realizada la planificación, el problema es llevarlo a cabo. Y cuando sacamos los mecanismos para agilizar, resulta que los propios que tienen que tomar las decisiones no lo aplican. Entonces yo aquí también invito, y nosotros desde la Cámara de Comercio lo estamos intentando hacer con los distintos ayuntamientos, vamos a aprovechar y vamos a eliminar la parte política de una buena decisión que posiblemente lo que pueda conseguir es agilizar la puesta en marcha de lo que es la vivienda. Después ya fórmulas hay, es decir, hemos estado hablando de que si los pisos o las casas tienen que tener en vez de 70 metros, 50, bueno, yo creo que esto te lo va o se va actualizando, depende de las necesidades que ya la propia sociedad tiene. Yo creo que Lanzarote, en este caso, por focalizarlo con lo que es nuestra isla, tiene que resolver retos. Primero es poner vivienda residencial, y aquí tenemos también que ser, y lo hacía en mi primera intervención, también tenemos que ser críticos con el Gobierno y con el Gobierno nacional, que ha lanzado una inseguridad jurídica, y lo que tenemos que ver es que eso lo que hace con los propietarios es que buscan canales para de alguna forma rentabilizar sus bienes o protegerlos, porque no solamente tenemos que valorar que una parte de las viviendas que hoy están cerradas, seguramente, pues como antes creo que lo comentaba Miguel Ángel, pues pueden ser problemas hereditarios o directamente que no hay ningún tipo, o la propiedad no tiene ningún tipo de interés, pero también hay una gran parte que lo que han decidido es, cuando aparece un factor
que es rentable y que pone posibilidad de que, oiga, estamos en Europa y aquí tenemos que siempre preservar el derecho de propiedad y la seguridad jurídica. Entonces, oiga, pues si yo tengo aquí un bien que lo puedo mañana sacarle un rendimiento, para mí sería mucho más sencillo no tener una vivienda a lo mejor en vacacional, lo tendría que tener en un alquiler de larga duración, pero estas condiciones resulta que no se están dando o hay una inseguridad, automáticamente buscamos otro camino. Y yo creo que en esto también tenemos que ser tenemos que equilibrar muy bien cuáles tienen que ser las decisiones que tengamos que tomar. Para mí, como antes decía Blanca, Lanzarote ha pasado, y yo creo que Canarias, cuando hace 60 años entra el turismo, pasábamos de un sector económico que era prácticamente el sector de la pesca y el campo, nos dio la oportunidad, pues que vivimos todos un poquito mejor, que ha abierto a la sociedad otras alternativas, pero ahora tenemos otros retos el día de hoy y resulta que, fíjense lo que nos está pasando, no podemos seguir desarrollando la actividad turística como queríamos porque nos falta un elemento vital que es la vivienda, y eso lo que está haciendo por un lado es no cumplir con los posibles crecimientos económicos. Nosotros también creo que desde Lanzarote, y eso se está haciendo bien, hemos también interiorizado desde el sector empresarial que no pueden ser los crecimientos por volumen, tienen que ser por facturación. A lo mejor con un poquito menos tenemos que seguir creciendo en lo que es la facturación y que el turista que nos llega nos deje un poco más de rentabilidad económica. Eso también va a decir, vamos a conseguir quitarle tensión al territorio, y creo que en eso hay que seguir trabajando, pero también todos tenemos que hacer una autocrítica. Es, por un lado, han entrado nuevos factores en el área del turismo que no se van a ir. Eso hay que decirlo, la vivienda vacacional tiene que convivir con el sector hotelero, le pese al sector hotelero, porque si no tuviéramos vivienda vacacional lo que estarían pidiendo son automáticamente todas esas camas se van a reconvertir en hoteles y tendríamos posiblemente, aunque los territorios en el día de hoy hay restricciones, pero ya estarían trabajando para que no lo hubiese, y entonces lo que tenemos que hacer es que se conviva entre lo que puede ser un sector económico, hacer que el sector económico funcione, y por otro lado tenemos que resolver, para mí de una manera importante, los grandes retos que tiene la sociedad, y la vivienda tiene que ser realmente un tema que no, como se decía, no que esto sea una especulación en el precio, sino que las zonas residenciales serán zonas residenciales y las zonas turísticas serán zonas turísticas, y habrán zonas donde va a convivir lo residencial con lo turístico porque tiene un atractivo. Y yo creo que en esto tenemos todas las administraciones una responsabilidad, y también es muy importante que exista esa colaboración público-privada, que a veces nos tapamos los ojos, pero ¿qué es lo que va a hacer funcionar? Y que eliminemos esa burocracia, porque si no, lo que vamos a seguir van a seguir pasando los años, y un tema tan sencillo, tan difícil, como son la generación de infraestructura, ya hemos visto que al final terminamos tensionándolas, las viales, en este caso las de vivienda, las que nos dan el soporte en el agua y la electricidad. Ayer estaba en un consejo de administración y me hablaban de los ceros energéticos, que es algo que parece que no lo tenemos, pero que lo tenemos más cerca de lo que hoy creemos, y todo está pasando por falta de planificación, y porque cuando vamos a poner unas medidas que tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, pues tardamos mucho más tiempo en adaptarlas que lo que la propia sociedad va caminando. Muchas gracias, José Valle. Voy a liberar ahora a Miguel Ángel Milán, que el pobre si no llega a su vuelo, entonces lo vamos a disculpar y agradecer muchísimo que haya estado ahí con nosotros. Es verdad que, claro, el tema da para tanto que nos estamos extendiendo un poquito, entonces voy a pedir ahora un poco de brevedad con estas últimas intervenciones que íbamos a hacer, y aunque realmente teníamos previsto como un último bloque de soluciones, ya se han ido apuntando esas soluciones a medida que han ido interviniendo, porque hemos hablado de las tensiones y de las soluciones. Así que voy a dar paso ahora a Miguel Ángel y a continuación a Doris, por favor. Pues intentaré ser muy breve. Tenemos 3 grandes problemas estructurales que tienen solución. Primero, tenemos la paradoja de la turistificación de las zonas residenciales y la residencialización de las zonas turísticas. ¿Cómo se resuelve? Aplicando el principio de especialización de usos que está en nuestra legislación y que no se aplica. Y que hay que ponerlo negro sobre blanco a través del planeamiento. Primero. Segundo, como urbanista reivindico las 3 disciplinas básicas: planeamiento, gestión y disciplina. Y debería asignarse a aquellos que tienen capacidad para ejercer sus competencias.
Pero es que los 88 municipios canarios reivindican, dame, y después te dicen, no tengo medios. Pues no es verdad. Aquí les digo que los 88 municipios canarios tienen medios de sobra para ejercer sus competencias. Algunos tienen medios propios, los grandes, Arrecife, Las Palmas, La Laguna. Otros no los tienen. Pues tienen una ley de cabildos que dice en su artículo 11 que los cabildos, sin perjuicio de lo que les prestará la siguiente asistencia jurídica, técnica y administrativa, 2 puntos. A, elaboración del planeamiento urbanístico y de instrumentos de gestión. Si no lo tienes, pide ayuda. Pero es muy bochornoso pedir ayuda. Yo como ayuntamiento no. Y además el otro es azul y yo soy amarillo. ¿Y qué me va a hacer? Pero es que la legislación vigente prevé herramientas como los encargos a medios propios. Es decir, adjudicar directamente a Gesplan, a Gestur, a Traxa, a Traxatet. Tampoco se hace porque es reconocer que soy menor de edad. Pero es que hay otra figura que se llama encomiendas de gestión, que se han usado para otras cosas. A las cámaras de comercio, a cualquier corporación de derecho público, al colegio de arquitectos, al colegio de abogados, al de ingenieros, al de economistas. Es decir, tienen una caja de herramientas, pero la mejor que vende Lidl en el mercado. Pero si los ayuntamientos no la abren y no la quieren manejar, totalmente de acuerdo en no al cortoplacismo. Es una pena que seguramente toque yo como urbanista no entiendo eso de que para resolver el problema de la vivienda voy a hacer vivienda en un equipamiento. Entonces, hago una demolición de mi planeamiento urbanístico y estoy deteriorando la calidad de vida del futuro. Pues no puede ser. Desde el año 2003 tenemos unas directrices en Canarias que dice principio de uso eficiente del suelo urbano, densificarlo, no se hace. Es decir, tenemos todas las herramientas a nuestra disposición. Lo que tenemos que hacer es usarlas. Les doy un dato. Yo pertenezco a un cuerpo que tiene un nombre muy largo, lo que la gente conoce como secretarios de ayuntamiento. En Canarias están vacantes el 70% de las plazas. Nadie quiere dedicarse. No formamos a la gente. Ya no hay un máster de Derecho Urbanístico en Canarias. Lo hubo excelente en Las Palmas a cargo del profesor Carmelo Padrón. Lo hubo excelente en las últimas ediciones. El otro día le preguntaba al profesor Villar, ¿cuándo? De momento no. Entonces tenemos que esforzarnos en formar a nuestra gente. Es decir, la solución de la vivienda pasa por planificación, gestión, año 76. Tú podías tramitar simultáneamente un plan general y un plan parcial. Hoy no lo puedes hacer, para que la gente lo entienda. Y yo creo que alguien lo decía antes, creo que era Blanca. Para llegar a producir una vivienda nueva, una de las soluciones, las otras debe ser, ¿no? Plan general, plan parcial, instrumento de equidistribución, proyecto de reparcelación, proyecto de urbanización, recepción de las obras de urbanización. Por lo tanto, tengo solar al arquitecto, proyecto, visado, licencia, primera ocupación y, por supuesto, pasando por caja, porque en el precio final de la vivienda está el 10, el 15% de cesión del aprovechamiento. Solidaridad, la comparto, pero va en el precio final. Urbanización a cargo del promotor de todas las cesiones obligatorias y gratuitas que recibe el ayuntamiento. Es decir, un ayuntamiento que de verdad cumpla tiene que recibir los jardines públicos plantados, cosa que, por cierto, en Canarias solo conozco un caso. Entonces, ¿hay soluciones? Claro que sí. Sobre todo hay que hacer gestión urbanística, que no se hace. Entonces, yo creo que hay que quitarse ese complejo y las corporaciones municipales, que es donde deben estar, porque el Constitucional ha dicho que el modelo de ciudad se decide ciudad, ciudad y pueblo a pueblo. Si no tienes medios, pídelo. Es que tienes 40 y lo podemos repasar. Quítate el complejo, pides ayuda, habla y dialoga. Y tenemos un gran problema que afecta a la producción de suelo, a la producción de vivienda. A los que les gusta el arte recordarán al ilustre Francisco de Goya, que retrató a este país como dos energúmenos dándose garrotazos. Ustedes van a un salón de plenos municipal, 88 municipios, los debates de un plan general, de lo menos que se habla es de urbanismo, de vivienda, de calidad de vida. Se habla de colores, se ofende, se insulta y no verán un concepto ni jurídico, ni técnico, ni urbanista. Otra de las cosas que hay que hacer es cambiar la cultura, dejar de tener el urbanismo bajo sospecha. Aquí en Lanzarote, ¿se atreve a alguien a hacer urbanismo en Lanzarote? Me refiero a hacer planeamiento. Entonces, insisto, hay soluciones a medio y a largo plazo, estoy de acuerdo, no al cortoplacismo,
y sí a la especialización de uso, sí al planeamiento y sí, sobre todo, a la gestión y a aplicar la ley. El último ejemplo. Existía un registro municipal de solares sin edificar para evitar que tú esperases 20 años para que subiera de precio. Eso ha desaparecido de la legislación, recupéralo. Tú no tienes derecho a especular con el solar. Hablo de solar, no vuelo. Y no he mencionado la vivienda vacacional para nada, que conste. Bueno, pero sí has hablado de la clase política, y eso daría para otro debate, y esa cultura, que mejor mencionaste cultura, pero ciertamente, evidentemente hay que cambiarla, también lo comentaba José Valle, sobre esa realidad que al final no nos deja avanzar o evolucionar porque es una cuestión de riñas o de colores y nos afecta a todos. Pero voy a dar paso ahora a Doris, que estaba esperando también para intervenir, y ella yo creo que sí va a hablar de la vivienda vacacional. Pues la verdad es que no, iba a levantar ampollas con otro tema que seguramente dará para otra mesa de debate bastante más profunda. Yo no sé ahora cuál es el perdón miedo. si vamos a tener que ser un poco breves, Sí, porque muy es verdad breve, que no hemos ido alargando, pero sí, por supuesto. Voy a ser muy breve. Yo no sé qué miedo se tiene a la residencialización de las zonas turísticas, es decir, de compartir espacio el residente con el turista. Abrir esa puerta para que dejen las zonas turísticas de ser parques temáticos o polígonos turísticos. En todas las islas nos encontramos zonas turísticas con una cantidad considerable de complejos de apartamentos turísticos abandonados por explotadores turísticos que además jamás van a volver otra vez a tener un explotador turístico. Es decir, en una emergencia habitacional como la que tenemos, yo tengo un apartamento, ¿por qué no voy a vivir en él? Que además trabajo en el hotel de al lado. Yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra, es decir, yo creo que se puede compartir, porque el turismo de los años 70 y 80 y 90 nada tiene que ver con el turista de hoy. Es más, conocemos y sabemos de muchas zonas turísticas donde no hay un alma por la calle, porque todos los alrededor son hoteles de todo incluido y los turistas salen incluso con el vaso de plástico del hotel a la playa. Y vamos a quitarnos ya el mantra ese. Y yo, además, recuerdo en este aspecto un hotelero en su día que salió con un titular en prensa hace unos años diciendo lo único que faltaba era que nuestros turistas tuvieran que compartir las playas con las familias canarias. Es decir, yo creo que va siendo hora de adaptarnos un poquito a los nuevos tiempos y que nada malo tiene dinamizar las zonas turísticas con los residentes y darle una salida a tantos y tantos apartamentos turísticos que existen. Muchas gracias, más breve imposible. Tampoco he hablado de vivienda vacacional. Gracias. Gracias, Dori, por la brevedad. Voy a hacer la palabra a Blanca, que iba a hacer una última intervención también muy breve, y ya a continuación nos iremos despidiendo porque ya además varias personas se tienen que ir también. Ahora, vale. La verdad que muchas de las intervenciones dan para hablar muchísimo tiempo, muchísimo. A mí me parece que cuando hablas de la especialización de los usos, también tenemos que entender que el urbanismo de los años 80, que es con el mismo discurso con el que seguimos hablando, el mismo lenguaje, está un poco obsoleto. El uso tiene que ser flexible en lo posible, pero en algunas zonas. Lo que pasa que sí hay por lo menos, eso que hablan de por lo menos definir la línea general del uso y después dar cierta flexibilidad. Muchas de las cosas los problemas que tenemos es que dicen esta parcela tiene que estar destinada a esto solo y no puede estar otra cosa. Y lo dijeron hace 30 años porque han estado 30 años haciendo el plan. Entonces, cuando lo dicen al final ya ha quedado muy obsoleto. Tenemos que entender que igual que las formas de habitar han cambiado, y eso no significa que la vivienda ahora puede medir 20 metros cuadrados y no tener ventanas, sino que es otra forma de calidad de vivir, también la ciudad ha cambiado. Yo sí creo que en las zonas turísticas se debe ser especial, es nuestro motor principal y también es el que genera la atención, que puede generar cosas buenas, pero la atención principal en la sociedad también es nuestro motor económico. La ciudad turística evidentemente puede convivir con el residencial, pero para mí, si empezamos a hablar del vacacional como un uso turístico más, igual
hay que entender dónde debe estar y en los otros sitios con una cierta calidad. Pero desde el punto de vista de la ciudad y de planear la ciudad del futuro, yo creo que lo que tenemos aquí que subyace en todo esto que hablamos es la sociedad que queremos en el futuro y que queremos ahora. Y tenemos una presión de personas que llegan de fuera con una capacidad económica distinta, tenemos una sociedad en la Canaria pobre, somos una sociedad que venía pobre de antes y ahora es un poquito menos pobre, pero sigue siendo pobre. Y si no tenemos una mejor distribución de riqueza, venga como venga, y si no pensamos en resolver, por ejemplo, lo que dices de los suelos, evidentemente los suelos vacíos, no hay que especular con ellos, es que tenemos que dejar de especular con muchas cosas, pero es que el territorio y la vivienda ha sido una de las entradas económicas de los canarios durante muchísimos años y gracias a los planes que han prohibido que se construyan muchos sitios, Lanzarote tiene bueno, podemos todavía mirarla con orgullo. Entonces, evidentemente, los vacíos urbanos hay que evitar que sigan ahí vacíos y también que se cumplan los planes de etapas, que los planes parciales se desarrollen, que no estén 15 años para tramitarse. O sea, hay muchas cosas y yo voy a poner aquí, cosa que no, voy a hablar bien de los políticos. Quiero exigirles y quiero hablar bien de ellos para poder seguir exigiéndoles. Me da igual el color que tengan y creo que hay políticos serios y políticos también que se preocupan por nuestro futuro y espero, aquí tienes un político, ¿no? Por eso que bueno, también quiero defenderlo, porque si no, ¿qué nos queda? Pues la idea era sacar unas conclusiones, ¿no? Como cierre, pero la verdad es que Blanca lo ha hecho tan bien que ya con eso yo cerraría la mesa redonda, porque al final ha sintetizado mucho de lo que hemos estado abordando y mira que no es fácil. Y 100% de acuerdo, por supuesto, hablamos siempre de la generalidad, afortunadamente hay excepciones y si queríamos acabar hoy con un cierto, ¿no?, apunte de optimismo, de que todavía hay fe, claro que hay dirigentes que se preocupan y en eso, ¿no?, o eso nos agarramos para pensar que efectivamente las cosas pues, pueden evolucionar, que podemos tener esa altura de miras y mirar, ¿no?, más allá, más con esa visión a medio y largo plazo. Así que nada más, agradecerles mucho pues a todos, también al público, por supuesto, que ha estado ahí pacientemente escuchando estas 2 horas, que oye, es que el que tiene lo suyo también, así que gracias. Y gracias al Cabildo, que no lo había dicho antes, que también ha colaborado cediendo los espacios, tanto este salón de actos como, pues si no me equivoco, el almacén, cierto. Así que agradecerles también a ellos y nada, muchas gracias a todos y bueno, hasta el próximo evento, que de hecho es esta tarde que hay doble conferencia, tengo que decir que estará Blanca y seguirá aportando luz y también hasta la próxima semana la arquitectura, que será el próximo año, así que muchas gracias a todos.